Suscríbete a La Panterita. AM-1080. En Facebook, Monumental AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Denis, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tendencia la de Patiño? ¿Por qué Pio crea esto? ¿Por qué se aprovecha la situación? ¿Reaccionó feo? ¿Qué? Sí, le dijo algo feo. Ya sí se sabe, ya se sabe, ¿por qué no sé cuánto? Pero... Y es así, Pio, el fútbol. Y el jugador ahí le echan la culpa a Patiño. ¿Ve? No, se nota que no está bien el ambiente, porque si era diferente, bueno, no salía, le hacía caso omiso. Pero no solo eso, él viene bloqueando también últimamente a los seguidores. O sea, que él quiere poner algo raro, le bloquea. Y los tuiteros están subiendo también, o sea, ya viene de por sí algo molesto por la situación. Indica que no está bien la Pero cosa. no estamos hablando de chisme, estamos hablando de cosas que están pasando Sí, hoy. claro. Claro, él de ahora, por cayó eso bien el tema de por lo eso que le dijo responderle al hincha en la calle. Anteayer. Anda, Creo. chuparle, ¿a quién le dice para que le diga? Al hincha le dice. Acá está el audio. Sí. Sí. Pero, ¿contra alguien en especial o el oyente? ¿O es contra Jan, o es a un tercero? Y a mí me queda esa duda. ¿Para ¿Quién le quién dice? es? ¿Patiño qué dice, veo? Sí, él es el que responde de esa manera grosera. Pero... Y... él le defiende a Jan. El hincha le defiende a Jan y entonces él le dice al hincha, anda a hacerle esto al Jan. Así es. Le acusan a él por lo que dijo de sí, Jan. eso levantó un poco más el Entonces ambiente. él le dice al hincha como... Anda. amor platónico, Sí. anda a hacer esto. Y queda una interna. Sí. Y esto le encanta a los perros, ¿veo? ¿A vos te gusta eso? Ese chisme. No sé, interesante parece. ¿Y vos? A la puta. Y- Vos, de no, que vos tan polémica cambió tu vida, Es Denis muy Caniza. interesante, Arturo. El teleshow es una cosa, no sé si te Denis Caniza no pienso el comentario. ¿Y vos? Y no, pero se está hablando de eso, así ¿Y que vos? no podemos... Pero increíble, Bien. Crea un ambiente muy poco agradable. Aquí veo en redes el que supuestamente es el con quien se cruzó el hincha. ¿Y el hincha quién es? Y aquí está el nombre. En redes figura como Chelo. Marcelo Él ofendió a Patiño. Mori, creo que es Morinio. Es jugador de fútbol de salón por lo que veo su perfil. Futsal FIFA. Pero es normal que pase en los clubes como Cerro Porteño. No, porque las declaraciones, acá en Denis Caniza tenés que entender una cosa. Él habla y después de Cerro le dicen callate ya. Sí. Mira quién viene. ¿Vos le invitaste? No, yo no le invité. ¿Vos le invitaste? No. ¿Vos le invitaste? No. ¿Y para qué viene? No sé. Buen día, compañero. Hola, niño. Hola, Víctor. Hola, Denis. Hola, Arturo. Botadito, ¿cómo estás? ¿Se te escucha mejor? Muchas gracias. Está mejor, De a parece. poco. De poco a poco. Que dicho sea de paso, un dirigente de adentro me dijo que ellos no fueron lo que le dijeron stop a Patiño. Tengo el mensaje. Mira. Ni siquiera supimos lo que estaba diciendo porque estábamos reunidos, me dijo. Ah, En ese momento. ¿Y por qué se cayó? ¿Quién? Patiño. El verdugo. El Y de equipo. prensa, pudo haber sido de prensa. De prensa Hay un le equipo de dijeron, marketing callate, de no prensa. diga más, no hable más. O hasta los propios compañeros le habrán dicho... Claro, no hace falta que le No hace ordenen, falta que hablen, no sí. chiquiarse, unos compañeros le ha dicho no vaya a hablar más, Sí. están barrando. Y que ya he sabido que, entre otras cosas, lo que dijo fue que no le gustaban los gestos de Jan. Pues eso ya dijimos Claro, que dijo ya una sabe, sola Por colega. lo seguido, el Chelo, le defiende a Jan. Y entonces él le dice, anda a chuparle. Exactamente. O sea, él a Jan. Eso fue lo que pasó. Y se equivocó Patiño. ¿Ve? Sí, al ponerse a la altura al nivel del hincha, sí, Sí. para mí sí. Sí. ¿Eh? Sí, hubiera Sí, obviado. sí, dejamos hubiera pasar. dejado. Hacer como que no Se escuchó. hubiera ido a otra parte, no sé, Claro. sin hablarle. No hace falta que le responda. Y ese que le dijo, para que le responda a Patiño, le tuvo que haber ofendido el Sí, hincha. le dijo, ¿por qué dijiste lo que le dijiste? No, en lo ese que- tono no. No. Le habrá dicho de otra No, manera. no le va a responder. Tan suave no creo. Juancito, ¿por qué lo que vos le dijiste? No. El Juancito. No, vos achicate, Arturo. no está entendiendo. No le di, para que reaccione Juan Patiño, Le le habrá tuvo que ofendido. haber dicho algo muy fuerte. Y ahí Juan Patiño Sí, le le habrá dijo ofendido. lo que le dijo.
Y no es porque Patiño, no, le pudo haber dicho, no, Jan es 20 veces mejor que vos, ¿qué te quejabas? Por eso le dijo, anda a hacerle esto a Jan, anda chu a Jan. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Yo te creo que no le dijo él. Ninguno oficialmente adentro, un compañero, para que yo te diga esto, yo tuve que defenderle a Jan y con el perdón del término putearla a Patiño. Y ahí Patiño, entonces andá vos a hacerle esto a Jan. Es decir, salió el hincha a favor de Jan, justo en el momento en que Patiño está sentido, dolido. Hizo la gran chiqui Patiño. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La gran chiqui. ¿Qué es lo que te pasa? No, Dani? sé que le está Tiene que pasando a empezar a Gustavito. contestarle a los hinchas, Arturo. Tiene que estar en otra, preocuparse del equipo. Él como capitán. ¿Quién? Permiso. ¿Y Patiño? Patiño no es capitán de Cerro, Duarte es capitán de Cerro. Sí, pero Perdió Uno la de los capitanía. líderes. Perdió la Uno capitanía. no es referente, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le pasa a este O no es muchacho? referente con un Ahora partido la de está Cerro. capaz. Pero todos los referentes son de los que juegan ser, vos sos referente, montón que El jugar. que siempre quita la ninguno cara te puede- Patiño. No está, agarran el mensaje. Hasta tiene más actitud Habla que Duarte, Patiño Patiño para mí. disgustado con Jan. Patiño hizo público que no le gusta lo de Jan. Eso tiene que quedar primero a cargo de Arce. Una interna entre equipos, tiene que llamarle el técnico y decirle, no se hace más esto. Los trapos sucios, ¿verdad? Arturo? No, le está dejando, anda nomás, gracias Gustavito. Acá hay un tema que es toda una desorientación en Cerro. Claro. Si yo hago un gesto a alguien públicamente, yo como, pues espera un ratito, muchacho, tranquilizana, no vayan a hacer gesto a él porque le está dejando en evidencia. Una vez ya se peleó con Carrascal o con quién era. Sí, con Carrascal. Con Carrascal. Sí, con Carrascal. Pero Jan tiene todo derecho a todo en Cerro, con los hinchas, con el técnico, el arquero le alza upa a Arce. El Arce tiene lo que es el concepto para Jan. Hay 4 que son favoritos de Arce. No se puede con él. Jam, Robert Piris, Beto Espínola Aquí no. y Claudia Aquino. Pero yo lo de ya no veo de mala leche. Que ¿Cuál? haga. Y la actitud que hace con sus jugadores. Gestos. Espera un compañero. ratito, cuando Jan va, ¿qué hizo en el clásico? Jan? Se le expulsó antes de empezar el partido. No, eso yo te digo con. No, en el con clásico Patiño. a Jan en cancha olimpia ahora. Ay, ahora movió la lengua ahí, moviendo su protector, guau, para disimular. Y después se Sacando ponía la frente a lengua. preferencia porque entró No, Cerro. yo digo la pelea Cerro con entra acá Patiño. de Nicaniza, Sí. acá. Entra Cerro, acá. Da la vuelta. Y Sí. Jan le mira todo el momento de espalda al medio campo, a la cancha y mirándole de frente a la preferencia. Si él, Jan, quería ubicarse de espalda, ya está. Él se ubica de frente, es lo que vieron mis ojos, ¿verdad? Y le mira la preferencia mascando algo, parece. No, estaba acomodando su Ah, protector, protector, parece que bucal, mascaba. y medio Y sacada la la lengua. Pero ese es Jan. O sea, ya Y le sí, conocemos. siempre hace. Y bueno, pero tampoco es un santo. No, Como no, arquero no estamos discutiendo, ese es buenísimo. Yo te digo La mejor comparación de Cerro en el último tiempo se llama Jan. Jam. Yo te digo la pelea arquero con su excepcional. compañero. La pelea con su compañero nomás con el tema de Patiño. Y está los mal. gestos. Yo quiero saber si yo conociéndote a vos, No, quiero no. saber si a vos alguien, un arquero o alguien viene y te deja en evidencia que hace vos. Pero Contestame. tenés que estar también en el lugar del arquero. Le hace goles, su defensa no funciona, sale y protesta, le dice cosas a sus defensores. También es válido en ese momento. Las pulsaciones están ahí a 1000. Entonces también hay que ver ese detalle, que no es no menor. Ayer durante el partido, ¿qué? Que no sea así con el hincha, Patiño. No sea así con el hincha. Que no sé si con el hincha, ¿quién le dice? De lo que entiendo hay un segundo vehículo. Hay uno que le grita o de la calle de afuera, le responde Patiño y el vehículo que está al lado del que graba. Así parecería, el que se le entiende. dice, Sí, el que le dice, no sea así ¿Qué Patiño, número el que tenemos, graba. niño? 618-4700. Con el debido respeto. O está al lado del que ¿Cambiamos de tema o este tema se va a la mierda? Porque muchos van a decir que entramos en el chisme. Esto grafica lo que es Cerro hoy. Quiera ser o no. El técnico, el Cerro tiene que decir, paremos. Eso en la cancha ya. Ya hay encontronazo entre ellos. Entonces tiene que decirle, no deje en evidencia, porque yo quedo mal. Si un zaguero no sale a marcar, escuchar lo que dice el Recoman. Como vino variación, así le deja. ¿Sabe cuánta pifiada hay en un partido de fútbol?
¿Sabe cuánta pifiada hay? Jugadores zagueros impotentes que dicen, la puta, qué cagada me mandé. Pero si yo vengo aquí y te mando a la mierda, quiere decir que el día en que realmente comete una cagada. Yo no sé cómo terminó la historia de Jan con Pulpito Duarte y con Pide de Mota que no llega. Dijo algo de Pillán en el gol. Salió él a reprocharle cuando se mete Derly González. Él sabe a quién. Esto ya tiene cola. Este con Patiño ya viene arrastrándose. Esto no es nuevo. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. No es el teleshow, no estamos haciendo la comidilla, pero lastima que Cerro, Club de Pueblo, con todo lo que tiene, se llega a esto, porque hay uno que está a favor del hincha, otro a favor que no lo ve. Hola. Arturo, no sabes cómo llenar tu programa. Bueno, listo, chao. Ya está, ya anda otra radio. Andate a otra radio. Hola. Hola, Arturo. Sí. El que filma se llama, o sea, apellido Bellasay, de la Roca Popes. Él es el que le dice después él es el que le dice después a Patiño que no sea así con el hincha. Porque esto ya entiendo. Esto de el que le dice no sea es así. Un tercero que estaba ahí. Un tercero. Que Esto tiene... describe el momento de ser nomás. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, el tema es Arturo, es psicológico, Arturo. Se tiene que trabajar con el plantel en la parte psicológica. Totalmente de acuerdo con vos, pero ahí vamos bien. Lo que queremos es que no queremos entrar en el quilombo ni en el chumerío, como los oyentes primero que llamó. Esto describe el momento de Cerro, sea esta circunstancia o en otra circunstancia. Así nomás es. Ellos tienen que entender, a aceptar las situaciones de diferencia. Hola. No se trata de un puterío ni una misión de otra parte. Llámale nomás ya a mi librita y la puta, ¿por qué nos pegan así? Hola. Sí. Arturo, dos cositas nomás. Primero, el tema de Cerro está bueno, seguimos tratando ese tema, nos vamos a meterle nomás. Segundo tema, Arturo, no está saliendo muy bien tu voz a través de la red monumental. ¿Puede ser, yo acércate más, por favor? Me estoy acercando todo, ya no sé más qué hacer. Si está escuchando por internet vamos a tener ese problema. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, el tema de Jan es como Chilaver también que diga camisa. Salía a putear también ahí, puteaba, le sacudía a los jugadores. Esa actitud lo que queremos los hinchas. Lo que queremos saber es si Juan Patiño no soporta. Por eso le contestó lo que contestó con Jan. A un oyente, si vos le tenés acá a Jan, y lo que le dijo era contra Jan, por eso le dijo, anda, hacerle esto a Jan, anda chupa. Y esto quieras o no le gusta, no es que nosotros entramos en el puterío ni nada de lo que va. Es lo que describe el momento de Cerro. Mal momento es lo que está pasando. Alguien tiene que poner un orden. ¿Vos me entendés, Denis? Te entiendo. Eso nomás. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo opino igual que el recordman. Yo creo que ya no dice de mala manera. Él reclama más aptitud a sus jugadores, a su manera, es cierto, pero no de mala leche. Bueno, está, pero, muy bien, está diciendo el señor que Jan ahora sí, para que haya mayor concentración y esto, y no para que reaccione así. Hola. Hola, Arturo, Sí, una cosa. sí. No puede ser que el Club Cerro Porteño no tenga un reglamento interno de cómo tratar estos casos con los jugadores. El jugador de Cerro es jugador 24 horas, dentro y fuera de la cancha. Brillante. Ahí tenés otra, correcto. Esto no es que entremos en el chumerío. Describe nomás, mejor le lamenta, porque me tienen que hablar de esto. Pasó, ni o sea, amigo. Ocurrió. Y en un Cerro Porteño que viene de perder con Olimpia. Y que la agua del cerro está hay turbulencia. Mucha turbulencia, jugadores que nos rinden. Otra cosa, con esto vamos a cerrar. Tu ex jugador, Claudio Aquino. Claudio Aquino, sí. Tu ex jugador. Ya, le solté la mano. Hola. Bueno, vamos con la última llamada. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo que o sea, ¿qué arquero? Un arquero que alguna vez jugó fútbol y eso es lo que hizo Jan. ¿Por qué tanto alargado? Vamos a hablar así como acabaste de decir el jugador. Gracias por escucharnos. Mandó Cesarito. Cesarito, Saludos a Cesarito. César. No, pasa que no entendés. Cesarito. Cesarito. Cesarito, ¿y vos? César. La puta. ¡César! El gesto de Jan a Patiño en el clásico.
¿Cuál es el gesto? Cuando viene el ataque, Montenegro define, sale Jan y le hace con los brazos así, más o menos para que se despierte. Dale, y después tira una patada. Dale, así. pues fuerza. Exactamente. Ese ya es el tercero, ya. Tiene razón, el tercero. Pero ese no fue el único, hay otro hacia el otro arco donde En el a mismo Patiño gol, le reclama. le ganó a Patiño Montenegro. Y a todo en realidad. Pero tiene razón, recién creo que fue un oyente que normalmente los arqueros Sí, hacemos, es un que tú gesto también me normal. acuerdo hasta del barrio que a veces, dale señor. Despertar a tu defensa. Solo que por lo visto lo que Patiño tomó mal es que todo el partido a él nomás, porque realmente a él puede nomás. ser eso, sí. Después a nadie le hizo gestos. En todo Ahora el está encuentro. hablando, perdón, en Radio 1, está hablando Gerardo, está hablando en Radio 1 la jueza Claudia Domínguez. Si te pueden dar en prensa el tema del remate De General Díaz. Sí, podemos hablar con la jueza después, la jueza Claudia Domínguez. Está hablando en Radio 1. Volvemos a lo nuestro. Seguimos con... Gianni Patiño. A prensa te va a dar, Rodrigo, Gerardo, teléfono de la jueza. Anda, te van a dar. ¿Dónde nos quedamos? Vos sabés que Claudia, ¿qué partido fue Claudia que no hace gestos así con dinero? Contra Libertad. Contra Libertad. ¿En cancha de Libertad fue? Sí. El ¿Consecuencia de torneo qué fue? Lo expulsaron. ¿Y después qué pasó? Y se va enojado diciendo que estaba todo arreglado con ese gesto. Todo Fue suspendido 2 partidos. Todos esos gestos de Claudia Aquino, más lo de Jan Patiño, es el momento de Cerro. ¿Por qué hizo gestos Claudia Aquino? ¿Quién puede? ¿Te acordás? Que después salió Zapag y dijo... De todo dijo contra el árbitro. Sí, esa misma noche, al salir, dijo que no es un digno campeón, algo así, dijo, por Libertad. Y después, ¿cómo eso consume el hincha de Cerro? ¿Cómo consume la derrota ante Olimpia? Ahora, esto que se genera, no es joda. Ser una entidad demasiado grande, a mi concepto sigue siendo, hasta ahora, hasta que me demuestre lo contrario, el club más popular del país es Cerro. A lo mejor no se convoca como la convocatoria de Olimpia, que es otra cosa. Olimpia puede tener mayor convocatoria. Por la hinchada de Cerro Porteño es enorme. La más popular. Acá Fabián encontró otra de Cerro Libertad, cara a cara entre Gianni Patiño. Ahí está, Cerro Libertad. Para mí y ahí ya se calentó Patiño. ¿Con quién? Ahí tenés. Con Patiño. ¿Y después? Esto no es de ahora. No esto fue cuando le dice por eso también sale a declarar Patiño. O sea, brillante niño. Porque es una cosa que sale del jugador, o sea, claro. No es que nosotros un día inventamos. Sale a declarar, claro, niño. Claro. Sale a declarar Patiño, porque ya tenía entre. Sí. Ya no aguantó más. Patiño dijo eso porque no aguantó más. Ya hay un enfrente. ¿Y hace cuánto que pasa esto? Si Cerro no pone orden, por una cuestión interna, se le va a ir toda la mierda. Perdón por el tema. Y vos sabés ni que está como jugador. Así mismo. Eso crea división dentro del plantel. Uno apuesta con Patiño, otro quiere estar en línea, Gustavito. ¿Está Claudia? ¿Está la jueza? ¿Cómo te va, jueza Claudia? Buen día. Buen día, ¿cómo está, señor Arturo? ¿Cómo está, señora? ¿Bien? Todo bien, acá trabajando, firmando expedientes. Muy bien. Jueza, ¿te puedo Sí. tutear? Sí, no hay problema. Y perdón que lo haga. El tema del remate de General Díaz, si no podés contar, por favor. ¿Se veía el remate, pidió General Díaz? Sí, en el 2020 se inició un juicio ejecutivo de la parte actora contra el general Díaz. Y se hizo todo el proceso debido, se hizo todo como tiene que ser y llegó al remate. La jueza Claudia Domínguez ordenó el remate del estadio de Alián Jara en el marco del juicio del técnico Daniel Rale. Te hago una pregunta y con mucho respeto. Sí, no hay problema. El tema de Daniel Rale no es por una cuestión profesional dirigiendo al equipo, sino por un préstamo que le hizo, ¿verdad?, a General Díaz. Esta parte yo no sabría porque se hizo un juicio ejecutivo y voy a tener que decirlo, es unos cheques, creo que es. Hasta ahí, y eso es lo que se ejecutó. Está bien, disculpanos, jueza. Sí. ¿Esos cheques no tienen fondo? Fueron rechazados por falta de fondo. Muy bien. ¿Emitido por General Díaz? Sí. A orden de Daniel Rale. Y le voy a... Esa parte no sé, pero tengo que entrar a mirar. Se hizo todo el debido proceso, llegó hasta esta instancia. Pero para hacer ese que es el proceso, remate. tenés, Claudia, que tener ¿Cómo? conocimiento. Para llegar a esto como jueza, tuviste que interiorizarse de todo lo que pasaba para ordenar el remate. Sí. ¿Es verdad? Así mismo, así, sí. Bueno. Es una
el fondo de la cuestión, todo eso nosotros ya no estudiamos. Pero sí, solamente es lo que el señor tiene que pagar, ¿verdad? Hasta el club. Claro, son 920.888.090. No, ese es el valor del inmueble. Perdón. ¿Y cuánto le debe? Es la base de venta, sería eso. Pero la deuda es de 1.100 millones de guaraníes. 1.100 millones, 1.100. Esto, y perdón, sí. Jueza Claudia Domínguez, no lo tome como que pregunto. Este no es como un rally dirigiendo al plantel de General Díaz. No sabría decirle yo en ese, solamente se presenta unos pagarés que el señor ejecutó. ¿Eso pagaré de cuánto es? ¿De mil millones? ¿Cuánto es? No, ahora le voy a mostrar. Voy a mirar para... Son unos cheques banco cargo continental, sí, del Club General Díaz. Sí. ¿Y quién es el que está a tu lado te está diciendo todo eso? Y tengo mi actuario con quien trabajo, señor Arturo. Está muy bien, señor. No queremos, jueza, decir ni que diga vos sos jueza, no lo tomes a mal, por favor, porque esto parecería ser desde nuestra posición como una deuda como técnico de fútbol. No, esto es lo que nosotros nos dijeron, es que le hizo un préstamo y no correspondió al préstamo que era al día, pidió pagaré y finalmente no cumplió y se ordena el remate. Porque no nos atiende Dani Sale, vamos a insistir con él. ¿Y esto va al remate, jueza? Sí, así mismo. El 26 de agosto. El 26 de agosto a las 15 horas se va a hacer el remate. Pero si llega a pagar, a cumplir, ¿qué pasa? Si General dice, no. Suspende la venta. Suspende y... hasta que el señor el club haga su reembolso total. Y eso, jueza Claudia Domínguez, tiene que ser al contado, ¿verdad? Sí, todo al contado, billete por billete hace. Y seguramente ya va a querer efectivo a lo mejor, ¿verdad? O una transferencia bancaria, ¿verdad? Ellos llegan a un acuerdo con el rematador cuando se suspende eso, porque esto ya no está más a mi cargo, sino tiene el rematador. Él también lo que hace sus gastos, o sea que está a mi cargo, ¿verdad? Pero el señor es el que hay que cumplir también con el rematador, los gastos de justicia, tiene mucho todavía. ¿Cuánto tiene que abonar más o menos jueza Claudia Domínguez, General Díaz, para salvarse, que no vaya a remate? La deuda. ¿Y lo otro que estás diciendo, el rematador y todo eso? Estos son los gastos del remate. Y repetilo, por favor. ¿Cuántos millones dijiste que es? 1.100. ¿Cómo? 1.100. Sí. 1.100, que es lo que le debe General Díaz a Daniel Rasle. Así mismo. En este juzgado. ¿Y por qué? ¿Y en otros juzgados hay más? Sí, hay más. Nosotros en el expediente miramos las condiciones de dominio del club y tiene varios embargos antes. Pero no de Rasle, ¿verdad? Uno de Rasle y varias personas más, pero son en diferentes juzgados. ¿Y uno no sabe a cuánto alcanzaría todo? No. Porque enseñarnos a los jueces para que pueda zanjar el problema como club General Díaz. ¿Tiene que cubrir todo o inmediato lo de Rasle y lo otro puede esperar? Para esta, sí, solamente para poder que no se el remate, tiene que cubrir en este juzgado que se va a hacer. En este juzgado. Y que habla de 1.100.000 millones. Así mismo. Muchísimas gracias, jueza. Disculpanos tanta pregunta. Gracias. No, para las órdenes. Gracias. La jueza Claudia Domínguez. ¿Cuánto es? 1.100 millones de guaraníes. Y hay más. Sí, después aparte hay otros más. En otro juzgado. Bueno, esto es lo que, ¿verdad? Y sí, y hasta el 26 de agosto tiene tiempo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol.
Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas de 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Solo terminó? Dani no está en línea, Daniel Rale. No está en línea. No hay que hablar. Pues él no le demanda como ex técnico. No. Él le hizo un préstamo. Exactamente. Eso es lo que se presume. Sí. Dani, ¿podrés hablar temas de generalía? ¿Podés hablar temas de generalía? ¿Querés que le ponga? ¿Querés comer? Sí. Pregunta. Pregunta. No pierdo nada, ¿verdad? No. No hay peor gestión de la que no se hace. Vaya a decir la peor chismosa ahora. Ahí está. Ahí le puse, pero no está luego en línea. Bueno, terminó lo de Cerropa. Se acabó. Necesita resolver la interna y mejorar. Ahí te mandó Fabián cuando se toma Patiño con Reyam. Sí. Y queda otra pregunta. ¿Por qué perdió la capitanía Patiño? Y no entremos en Teleshow. Hay un montón de cosas que vos podés sacar acá. Yo me baso de vuelta en los 4 nombres anteriores nombrados. ¿Cuáles? Que son los mimados de Arce. Y que creo que me parece que el propio Patiño está molesto por eso. Sí. Por eso se le va a decir lo que dijo por Jam. Porque hay algo mal. ¿Y por qué no le da la capitanía? La lectura... Duarte viene de su mimado. No. ¿Y por qué tiene ¿quién le nombra capitán? Jam, Beto, Robert Piris, Aquino y me olvidé otro, Pachi. Son 5. ¿Y por qué? ¿Quién es capitán? Hoy es Alexis Duarte. ¿Y por qué capitán? Pero Pachi por lo menos rinde, niño. No, perfecto. Pero yo te digo que está dentro de un plantel que por algún motivo hay un favoritismo hacia uno y otro. Y lo de Robert Pires, con eso me cierra que el fin de semana fue titular. Y que en algún momento hasta fue convocado a la selección, ¿se acuerdan? Cuando alguna vez también apareció y cosas así. Si bien después, es cierto, tuvo nivel de selección, pero hubo momentos... Arturo, ayer durante el partido, viendo que el juego River era intrascendente, se escuchó al aire Gallardo, le pidió a los jugadores que jueguen pelotazos sobre los delanteros y pescarle el rebote. Estaban jugando muy lento a los toquecitos. Vos siempre decís por Chiqui eso, sos un genio. Hasta Gallardo cambia su estilo cuando no le está resultando. Seguro los de la mesa escucharon también y el relator resaltó eso. No, yo lo que he visto fue que antes de que le haga el penal al colombiano de Boca, que igual desborda ayer Boca empató con Rosario 0-0. Sí, se fallaron 2 penales. Eso es otra cosa. Vos si no viste, no podés. Hasta el penal de Servio. No. El jugador se va, desborda a la izquierda. El delantero. Por eso los oyentes tienen que hablar. Hoy con Julio Samaniego me encontré Isabel Gustavito y Gerardo. Los muchachos. Voy a decir lo que yo he visto nomás. Yo no digo que yo tenga la razón. No digo eso. No. Yo no soy quien para decir que lo que yo digo nomás lo que vale. ¿Me entendés, Denis? Entiendo. Otro puede pensar distinto. Y hay que aceptar. Así es. Si no, soy un genio, un monstruo, tenía que estar en este mundo, tenía que estar en la NASA dirigiendo ya a todos los organismos mundiales. Cuando encara el colombiano, a la izquierda, fondo de cancha, salen 2 a la marca. Yo delantero de Boca, creo que es Salvio, puede ser. El colombiano, hay 2 colombianos. Villa y Fabra. Villa. Cuando Villa sale a la izquierda, lo primero que hace, y la televisión nos muestra, yo Villa, corremos acá y yo con mi mano a vos te desplazo y gano terreno, pico y ahí se cruzan y me cometen la falta. Antes había un desplazamiento con la mano del colombiano. Cuando va al VAR, el juez árbitro deja seguir. Cuando va al VAR, la única imagen que se pone es la falta que le hacen a él, a Villa. Pero no ponen cuando Villa tiene el brazo y le desplaza al otro. Y el otro cae. Peor todavía. No, cae el que le marca a Villa. Claro. Sin ningún gesto aparatoso. Cae, es así. Porque le empujó. Ese ya no contempla. Y en el VAR que se ve en televisión, se ve solamente la falta que existió. Yo lo que digo que antes hubo una falta previa del jugador de Boca, que lo desplaza, porque se ve eso, pero ya no se pone.
Y el partido, efectivamente, Salvio tira el penal, ataca a Rossi, después tira el penal Fernández, Juan Fernández, y la ataja Servio. Ese, y el partido termina igualado. Pero digo nomás que en el VAR se ve solamente la falta que le comete ingresando al área. No cuando el delantero de Boca extiende el brazo y lo desplaza al zaguero de Rosario Central. Eso es lo que quiero comentar del partido ayer. Esto tiene el caso de River que envió Ogarullón, de lo de Gallardo, que así es, dice que se escuchó que dijo Gallardo por River, juegue nomás ya el pelotazo, si no se da. Arsenal 0-0. 0-0. Se empataron. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. Viste cuando compras pan del día, así mismo Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Eusebellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Olimpia no presentó ninguna nota al tribunal. Julio Jiménez dijo, estamos esperando el video. Y entonces el tribunal, independientemente si presentaba o no, 2 partidos ligó Ale Silva. Carrizo 2. 2 Carrizo. 2 Carrizo. No, lo que digo, Olimpia no llegó a presentar ninguna nota. O sea, lo que a mí me demuestra lo contrario. Olimpia hasta no presentó ninguna nota. Y ahí terminó. 2-2. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquillo, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Si quieren terminamos lo de cerro. Bueno, entramos con el chimerío, no se trata de eso. Una entidad tan grande, tan popular, no puede entrar en esto, porque esto da, ¿cuántos hinchas Cerro tiene? La mitad de Cerro, más. Entonces todo eso hace esta comidilla finalmente. Chiqui Arce en la conferencia, le dice en su conferencia, dice redes sociales, a una vez dijo, somos caramelo, chupetín, ya dijo eso, ¿para qué Cerro entra en esto? No, es que nosotros somos los chismosos. Como el gente llamó y dijo, no, nosotros esto no creamos. La puta, vamos a ponernos de acuerdo. Esto es público. El enfrentamiento que envió Fabián entre Jan y Patiño es público. Los gestos que hizo Claudio Aquino con Martín contra Libertad son públicos. No estamos inventando nada. O Cerro se calma, puede perder internamente la estabilidad y después se nunca puede crear una interna de Nicaniza. Totalmente. Yo creo que tiene que tener más autoridad Chiqui Arce sobre el plantel. Más autoridad. Ya presentamos la nota, dice Rodrigo Canciano. Justo nos pasó Pancho ahora la nota. Dice, sí. No es Pancho, es Francisco López. Nos acaba de enviar. Cesarito también me envía en estos momentos. Envió la nota. Cesarito también, sí. Envió la nota. Yo me rectifico, envió la nota. Extensa nota de 3 páginas. Envió la páginas nota. En total. Porque ayer no había enviado porque dice que quería ver el video primero. Sí. Palabras más, palabras menos. Pide la no sanción a Ale Silva. Inclusive dentro de la nota dice a raíz de la falta. ¿Ayer qué día fue? Miércoles. Ayer no presentaron la nota, me dice Julio Jiménez. Mañana van a presentar, estaban esperando un video. Ayer finalmente presentaron. Correcto. Y no, ni nada. Sí, en el párrafo principal dice: solicitamos se deje sin efecto la sanción de suspensión que pudiera corresponder al jugador de Olimpia. No, presentó. O en su defecto que sea sancionado por la cantidad de un partido, haciéndole lugar a la reducción de la sanción. Y no habla Prono, el doctor Esquivel tampoco. Y Cerro Paz terminó de Nicaniza, Paz Cerro terminó. Vos sos chismoso. Y necesita ganar para calmar el ambiente. Claro, si no gana, va a explotar todo después del domingo. ¿Qué es lo que pasa con Olimpia? El resultado ahora calmó la situación, porque esa es la realidad. Porque encima los resultados bajan y calman el agua y toda crisis que se pueda dar, o cualquier video que se pueda viralizar en las redes. Si esto pasaba con Cerro ganando, iba a ser endiosado Patiño, porque es así, depende del resultado con que se lo mires. Esa es la realidad.
Si sale a responderle a un hincha y Cerro está puntero, que le putea medio Paraguay. Esa es la realidad. Pero si hoy está perdiendo, no puede decir nada Patiño en la calle. Todo depende del resultado. Esa es la realidad. Y a partir de aquí ver si lo interno que tiene que manejar Arce es nuevamente reconstruir su equipo, porque hoy día no está jugando. Los resultados mandan, los resultados cambian los estados de ánimo de todos, la tranquilidad que necesitamos. Tal cual. En el ojo Troglio. Pedro Troglio, veo. Los resultados mandan, los resultados cambian los estados de ánimo de todos, la tranquilidad que necesitamos. Pedro Troglio. Los resultados mandan, los resultados cambian los estados de ánimo de todos, la tranquilidad que necesitamos. Hay muchos hinchas que no saben cómo trabajamos, cómo estamos en el día a día, qué situaciones buscamos corregir, cuál es nuestra manera de comunicación. Si perdemos, palo. Si ganamos, chupetín. Y así es. Tienes razón lo que dice Chiqui. El problema es que tenés que poner orden adentro. Orden. Y respeto que ya no hay. ¿Verdad? Ya no hay. Y sí, ahora está... Que ya hay pelea entre jugadores. Sí, ahora queda esa sensación ante... Todo es producto de los resultados. Porque Denis, ¿cuántos planteles maneja? ¿Cuánto? Sin entrar en un club. ¿Cuántos planteles? Mientras gana va todo bien. Es imposible que entre 25 o 30 jugadores se lleven bien todos. Algunos van a ser compañeros, con otros van a ser amigos. Y hay veces, si está puntero o va todo bien. Si está en las malas es donde vienen los problemas. Perdón, y eso siempre hay muchas pasaron cosas en que los se planteles. dice, disculpame niño, eso es Cubilla que dijo amigos y compañeros en el 79 y Olimpia logró lo que quiso. Lo primero que dijo Cubilla fue y lo dijo público. Si ustedes quieren ser amigos ya otra cosa. Yo lo que le pido es que sean compañeros. En 1979, ¿qué edad tenía el 79? Menos 13. ¿Eh? Menos 13. ¿No te acordás? No. No te acordás. Eso dijo Cubilla. Vamos a otro caso. Vos cuando ganas, tapás. Pero entre vos y yo, si nos peleamos, sigue. Alguien tiene que poner ahí un término medio de acuerdo. Porque eso de ganar es un simulacro. Esa no es la realidad. Interna, yo digo. Una cosa es hincha. Cuando dice Troglio eso que dice, es para la hinchada. Cuando vos ganás, aplauso. El hincha no sabe lo que pasa adentro. Por eso Chiqui Arce dice en la conferencia, no saben lo que pasa acá, dice en el club. Hay muchos hinchas que no saben cómo trabajamos, cómo estamos en el día a día, qué situaciones buscamos corregir, cuál es nuestra manera de comunicación con el plantel. O sea, en relación a mí también hay muchas leyendas urbanas que las veces que perdemos sacan a flote. Entiendo bien que hay mucha gente que no me quiere solamente por ser yo o... ¿Escucha? Vos puede ser, lo va a dejar pasar nomás esto. Voy a decir, vos creés que esto, porque nosotros hablamos, somos los teleshows y entramos en el chimento. El hincha de Cerro, escucha, el hincha de Cerro sabe lo que pasa. Pero en lo que dijo Chiqui en esa parte, tiene razón. ¿Cuál? Hay un sector de la gente que yo no sé por qué no lo quiere y parece que espera luego que pierda partido para mandarlo a la M y preparar y desempolvar la camiseta de fuera Chiqui. En eso tiene razón. Francisco Arce. Ya volvemos. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Quién está de cumpleaños hoy? El ingeniero Cristian Cauce, es el ejecutivo, dueño del Mundo Constructor de Criterio S.A. Así que al ingeniero Cristian, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades, Cristian. Producción externa, nomás agrego 2 nombres más, Daniel Riva y Enzo Jiménez. Mimado también veo. No, a mí pasaron los otros 5, pero puede que sí. Bueno, se llama, necesitamos el número telefónico de Marcelo Morínigo. Es el hincha que le dijo a Patiño, pone más huevo, está jugando en Cerro Porteño. Marcelo Morínigo, hincha que tuvo el entredicho con Patiño, ayer me crucé con él sobre Estados Unidos, le dice a los colegas de Radio 1.
Ayer me crucé con él, dice a la emisora colega Radio 1, sobre Estados Unidos, y vi que era él. Lo único que yo le dije fue la falta de carácter y que ponga huevo. Le dije, Patiño, poné más huevo, está jugando en Cerro. Eso es lo que le digo. Y esa es la respuesta que le da. Vos tenés ahí la respuesta que le... Marcelo Morínigo dijo a la emisora colega, hincha que tuvo el entredicho con Patiño: ayer me crucé con él sobre Estados Unidos, habló de la calle, y vi que era él. Lo único que yo le dije fue la falta de carácter y que ponga huevo. Le dije a Patiño, poné más huevo, está jugando en Cerro. Y eso es lo que le contesta. Nada más. No le nombra ya. No. ¿No le nombra ya? Ahora necesitamos el número telefónico de Marcelo Morínigo. Sí, pasa que hay un tercero ahí involucrado, porque el que filma el video le dicen no le respondas mal al hincha. Y vos no tenés ¿cómo se llama? Vos que sos periodista, vos no sabés, vos no sos panelista. Necesitamos saber de la Rock and... Villasay, de Rock and Pop. Villasay, el teléfono de Villasay. Pasó y grabó. No es problema del teleshow. ¿Este que envió qué es? Este discurso le falta a Cerro Porteño, o desde. Me he enterado que esto se ha convertido en un conventillo barato. El Club Olimpia es un club de machos, un club de hombres, no un club de chismosos y de maricones que hablan uno de otro. Y esto se va a terminar desde hoy en adelante. Porque yo me entero que un jugador tiene problemas con otro, como hombre se va a encarar ese con el otro y va a aclarar el problema. Espero que no me fracase, profesor Cubilla, y espero que ustedes sepan que hoy es más. Cuando hay un disgusto entre ustedes, aclaren entre ustedes como hombres. No quiero más lenguaje en el oído, peaño, maricón o cuñaporte. Profesor Cubilla, le entrego el mejor plantel de la Liga Paraguaya de Fútbol. Yo, amigo personal suyo, pero como presidente del club, le exijo de que ponga su mayor sapiencia, que se olvide de la historia y que diga un presente. Usted es joven, con mucho futuro, todavía dentro del fútbol. Bueno, ¿y lo que dije? Sí. Palabra más, palabra menos, lo que dije. Si vos estás permitiendo el conventillo, sos tan culpable con lo que hacen. Por eso Waldo Domínguez le dijo, resuelvan su problema. Nació categórico Waldo Domínguez. Y esto fue la vuelta de Cubilla, no fue el comienzo. Este fue su segundo ciclo más o menos. Ese no es el comienzo. ¿Se le armó? Uno así le falta a Cerro Porteño un discurso de esa manera. Igual. ¿Qué Moreno Martins? Marcelo Moreno. Suárez 29 goles, Messi 28, Marcelo Moreno 22. ¿Qué es este? Top 3 de goleadores históricos de las selecciones, creo que decía. Sí, goleador histórico de la selección. Está Moreno Martínez. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Para nacerá. Vamos a cambiar el tema porque no sé si los oyentes. Adrián Villasay, el que firmó. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Adrián, disculpanos y no... Adrián. Yo les escucho. O sea, ayer estaba saliendo del trabajo, escuché un altercado al lado de mi vehículo y reconocí a Patiño que le estaba intercambiando improperios con un hincha, que le estaba reclamando cosas. Y en un momento saco el teléfono para grabar la manera prepotente en que Juan estaba diciéndole las cosas al hincha, que le estaba reclamando la falta de entrega, y me reconoce que estaba filmando, y luego yo, con el teléfono, seguimos el camino, y más adelante Patiño se baja de su vehículo, interrumpiendo el tráfico, se acerca a mi vehículo a reclamarme por qué estaba filmando, y le dije yo que no era la manera de referirse a un hincha. Y bueno, eso es lo que ocurrió ayer de tarde. ¿Sabe por qué, Adrián? Porque está diciendo, ya lo repetí, vos no te estamos molestando en tu medio, ¿verdad?
No, señor, no en absoluto. Dice la emisora colega Marcelo Morínigo, hincha que tuvo el entredicho con Patiño. Ayer me crucé con él sobre Estados Unidos y vi que era él. Lo único que yo le dije fue la falta de carácter y que ponga huevo. Le dije, Patiño, poné más huevo. Está jugando cerro. Eso no llegaste a escuchar, Adrián. Eso lo escuché. De hecho que esto pasó, fue 30 segundos. Como les explico, yo estaba en mi vehículo, a la derecha estaba la camioneta de Patiño, estaba gritándole y este hincha efectivamente le decía que ponga más huevo. Patiño efectivamente le aclara, le dice, no me podés reclamar que ponga más huevo, a mí no me reclames que ponga más huevo. Y le dice el hincha, poner más huevo como Jan, el arquero. Y ahí le dice esta respuesta que todos escuchan en el video, que le dice chupar a... le llega a decir, poné como... Entonces, le llegó a decir, poné como Jan. Sí, de hecho que esa parte del video, sí, le compara al hincha, le dice, tenés que poner más huevos como Jan. Y ahí es donde Patiño reacciona insultando, le dice, ¿por qué no le chupás a Jan entonces si tanto le querés? Y ahí es donde yo grabo, porque sí me pareció, porque el hincha nunca le faltó el respeto a Patiño, fue Patiño el que empezó a insultar. Y yo soy hincha de Cerro Porteño, Arturo, y me pareció desagradable la actitud de Patiño, por eso es que grabo. Y quiero nomás también aclarar lo que ocurre después. Me interrumpe el tráfico, Patiño se baja de su camioneta, me increpa, me pregunta por qué grabé, le expliqué que estaba en la vía pública y yo puedo grabar eso, e inclusive tuve la decencia de decirle a Patiño, tranquilo, yo no voy a compartir esto, Patiño, y literalmente Juan Patiño me responde, hacé lo que quieras, subí lo que quieras, me chupa un huevo lo que hagas. Entonces, una vez más, esa actitud de prepotencia de de Patiño es lo que me lleva a compartir lo que sucedió ahora. Quiere decir, Adrián, que vos como cerrista no viste nada que el hincha le haya criticado tan fuertemente para que tenga esa respuesta. El hincha no usó malas palabras. Sí, coincido que no es la manera de reclamar actitudes, pero bueno, el hincha se siente un poco frustrado por los resultados, por estos dos superclásicos que de alguna manera se resienten, y la actitud un poco prepotente de Patiño, ¿verdad? Que charlando después le dije, Patiño, no era la manera de responderle, pero me estaba reclamando la falta de huevo. Está bien, Patiño, pero no era la manera de responderle al hincha. ¿Por qué el insulto? ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la burla? Yo no lo condeno a Patiño por este episodio, no lo condeno, me parece que entre los jugadores de Cerro es el que más actitud pone, pero sí la manera en la que respondió, la manera que me respondió a mí, porque ya no seguí grabando el video porque estábamos en medio del tráfico que él interrumpió, y la forma en la que me dice, haz lo que quieras, me chupa un huevo lo que hagas con el video. Eso te dijo a vos. Eso me dijo a mí en mi vehículo, que se bajó, me golpeó el vidrio, bajé el vidrio, traté de calmarlo, le di la chance de no compartir y él me dijo que haga lo que quiera, que le chupaba un huevo. Un segundo, Adrián. Se no sea así con el hincha, Patiño. No sea así con el hincha. ¿Ese sos vos? Ese soy yo. Y ahí él se baja, ¿no? Más adelante, porque estamos cruzando Estados Unidos. Esa es la esquina, no recuerdo la calle en la que estaba. Estábamos cruzando Estados Unidos. Estábamos parados ambos porque había tráfico. Yo cuando me muevo, bajo el vehículo, dejo de grabar obviamente, y una cuadra después él me estaba esperando en su camioneta y luego se baja. Yo ya no estaba grabando, por eso obviamente el video no sigue, porque ya estaba en circulación. Vos sabés que tu testimonio, Adrián, grafica, Adrián Villasay, la calentura, entre comillas, si querés decir, no sacarle comillas, estaba caliente por lo que le dijo el hincha Juan Patiño, y del hincha vos no sabés ni quién es ni hablaste con él, pero ahí quedó todo con el hincha. Ahí quedó todo, Arturo, porque, como te digo, estaba en mi vehículo,
estaba en el carril izquierdo, a la derecha estaba la camioneta de Patiño, que es una camioneta muy grande, y aparentemente a la derecha de Patiño, por eso es que me da la espalda a él, entonces no tuve yo chance de hablar ni de verle al otro hincha. Pero lo que vos decís es que ese hincha le mencionó a Jan para que él reaccione. Sí, señor, el hincha le mencionó a Jan, el otro hincha en cuestión, le reclama y le compara, le dice, poné más huevo como Jan, y ahí es donde él reacciona con insultos. Porque le menciona a Jan por lo que... Y vos sabías, Adrián, que en una conferencia, cuando fue entrevistado por una emisora colega, Patiño le cuestionó públicamente a Jan su forma de actuar dentro del campo. No sé si entiende, esto ya tiene cola. Sí, señor, y aparte que los videos que se hicieron virales tras esa declaración de Patiño, donde justamente hace el gesto Jan, se le ve de una manera displicente la manera en la que va corriendo para bloquear el centro, y Jan reacciona a Patiño, y eso es lo que reclama. Entonces el hincha le dice, no le reclame tampoco a Jan, más o menos, siendo que también es uno de los jugadores más rescatables de este plantel. ¿Qué reflexión te deja vos, Adrián, esto que está pasando en Cerro como hincha de Cerro? Nosotros estamos diciendo que si algo ocurriese más adelante, Cerro sería el responsable de lo que está pasando, por una cuestión de esto, de cosas que se plantean, de campo, disgusto, ademanes, gestos, cuando tendría que tratar de evitarse. Esto puede complicarle mucho más a Cerro, Adrián. Y a ustedes como hincha, porque vos tenés como hincha de Cerro la fiel demostración de lo que está pasando. Sí, es un momento donde yo pienso que me voy a sumar un poco al caballo de la mayoría de los hinchas, donde ya están hablando de la cabeza, de la parte técnica. Pienso que el plantel de Cerro a nivel individual tiene jugadores que evidentemente ya cumplieron una suerte de ciclo, o que de alguna manera no están encontrando su participación en alto nivel en este equipo, pero sí creo ya que viene un poco más de arriba, ¿verdad? No me arriesgaría a decir que es cuerpo técnico o inclusive un concepto a nivel dirigencial, pero preocupa mucho, Arturo, preocupa porque Cerro tiene plantel, lo ha demostrado, pero tras el fracaso en la Libertadores y en los clásicos creo que se resiente. Partidos difíciles, el equipo no está apareciendo. Lo que digo, Adrián, es lo siguiente, vos como hincha de Cerro, desde tu posición, vos sabías que hubo reunión Zapá con Arce el día anterior fue, palabras de Chiqui, o 2 días antes, hubo reunión Chiqui, presidente del departamento de fútbol, y esto crea, esto que vos estás diciendo hoy, poco propicio, poco agradable. ¿Qué más quisieras agregar, Adrián, de lo que vos sentiste como hincha independiente a la afirmación y la reacción de Juan Patiño? Pienso que los jugadores, Arturo y audiencia, deben entender el reclamo del hincha, y me parece que específicamente lo que sucedió ayer, el jugador es profesional, está en la primera, debe aceptar las críticas. Yo sé que el hincha es muy pasional, pero si el jugador se baja al nivel pasional, lo único que va a generar es charlas que no tienen nada que ver con el fútbol. Al jugador le exigimos buen fútbol, yo creo que ahí debe estar la concentración, en demostrar un mejor rendimiento, y cuanto antes. Para cerrar, Adrián Bellasay, cuando se baja el auto, Juan, vos dijiste, este viene con todo. De verdad, Arturo, se baja la camioneta, él estaba conduciendo, se baja del auto, y yo bajo el vidrio, porque me golpea el vidrio, yo bajo el vidrio y yo le tranquilizo, porque en guaraní me dice, mala lástima, porque él se dio cuenta que yo estaba grabando, Arturo, y ahí es donde yo le digo, tranquilo, me pareció que no fue la manera en la que te referiste al hincha. ¿Por qué me volví a insultar al hincha? ¿Y por qué me reclama la falta de huevo? A mí no me puede reclamar la falta de huevo. Sí, Patiño, está todo bien, pero vos no tenés por qué insultarle al hincha. ¿Para qué me volví a insultar? Y ahí es donde trato de apaciguar, yo no voy a alzar el video tranquilo, y ahí es donde él, es prepotente hacia mí. Y bueno, hágase cargo, hacete cargo. Si no te calientas, si vas a estar insultando, y si no tenés nada que temer, yo compartí. Adrián, ¿en qué momento vos dijiste, para qué voy a levantar?
En el momento en el que hablé con Patiño, cuando se bajó a hablar y lo noté nervioso, y por eso yo quiero aclarar también que yo no le condeno a Patiño por esta actitud, específicamente en esto, porque él se bajó como para hablar. Lastimosamente, estaba muy nervioso y cometió errores que pienso que un jugador profesional no debería hacer, como por ejemplo bajarse a increpar a un hincha en pleno tráfico. No debe hacer eso, no debe insultar. Y ahí es cuando se baja él, y lo hablábamos, yo de verdad no iba a compartir el video. Pero la forma en la que se despidió de mí, diciéndome que le chupaba un huevo lo que se haga de este video, ahí me dio a entender que el tipo estaba totalmente ajeno a la repercusión de sus actos. Y creo yo que un jugador profesional debe cuidar mucho eso. Ah, que sí, que lógico, si él no te respondía, vos filmabas y dejabas ahí nomás, ¿eh? Para mí terminaba ahí. Si es que me explicaba, si me explicaba y me decía, bueno, tranquilo, no pasó nada, pido disculpas, bueno, me voy. Pero no, demostró una actitud que demuestra que está totalmente ajeno a lo que sería él o lo que, por qué lo alcé. Y bueno, tiene que entender que sus acciones también tienen consecuencias. Y de verdad, Arturo, el hincha que le estaba reclamando, en ningún momento lo insultó, no usó ninguna mala palabra. Salvo lo de poner huevos, pero que se entiende que en el contexto futbolístico es entrega. Pero Adrián, pero le mencionó ya. Uno de los jugadores más entrega da, pero de ahí a o insultar es innecesario. Lo último, Adrián, y reiterado, pero le mencionó a Jan, el hincha que lo reprocha. Le mencionó, lo comparó inclusive, por Ahí eso está. la ofensa, Lo por eso comparó. el chupale a fulano de tal. Adrián, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. Arturo, un abrazo, hasta luego. Igualmente, Adrián Bellasay, colega de la Rock and Pop. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, vos Pio sabés, Marcelo, estamos hablando con Adrián Bellasay y fue el que filmó. ¿Vos me estás escuchando bien, Marcelo? Pero yo te escucho en un pozo, parece que, no quiero decir que está, pero no sale bien. ¿Podemos volverte a llamar, Marcelo? No se entiende. Parece que está en el baño, no sé, que no quise decirle algo, parece que está, no sé, no. ¿Vos qué lo te reí, Luis? No es cierto, tú. Ya, que, No, pero es cierto el sonido de... sale mal Marcelo Molínico, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento. En todas las sucursales hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Me escuchás, Marcelo? ¿Me copias? Bueno, no sale bien la comunicación, definitivamente, estamos por WhatsApp. ¿Vos querés agregar algo más? ¿Vos le llegaste a mencionar como Jan para que reaccione? Ahí sale mejor. Ahí sale mejor, Marcelo. Bueno. Contanos como hincha de Cerro, porque hablamos con Adrián Bellasay, el que él firmó. ¿Qué podés agregar? ¿Te sorprendió lo de Patiño? Esto no es teleshow, pero se trata de Cerro Porteño, Marcelo. La verdad que me sorprendió mucho, comandante, porque yo lo único que quería pedirle a Patiño fue carácter, entrega y el famoso huevo, ¿verdad? Entonces, a lo que Patiño me respondió de una forma que yo no esperaba, sinceramente, comandante. Yo, como hincha común y corriente y como socio del club más popular del país, ¿verdad? En la mitad más uno, le reclamé algo que quizás cualquier otro hincha hubiera hecho en mi lugar, ya que yo le vi con la ventanilla de su camioneta abajo, ¿verdad? Y al reclamarle eso, yo pensé que el famoso, bueno, ya está, ¿verdad? O lo que sea, no sé, me podía decir algo más, alzaba su ventanilla y se iba. Pero cuando yo le reclamé esa falta de carácter, él ahí me respondió con un improperio, ¿verdad? Y me sacó el dedo del medio. Entonces eso me sorprendió y le dije, a vos no te gustan los gestos de Jan, pero vos haces gestos, le dije. Y entonces ahí lo que ya se molestó y me dijo lo que me dijo por Jan, ¿verdad? Y ahí nos dijimos unas cuantas cositas. ¿Por ejemplo qué?
No, un poquitito de grosería, pero no pasó nada, comandante. Pero ahí, penal a ¿verdad? Marcelo, Y después- Marcelo, me voy a poner en el lado de Juan Patiño, si me permitís, ¿verdad? Vos Sí. como hincha le reclamaste. ¿En qué tono le reclamaste? Yo vengo herido, lastimado, jugador digo. Gana el partido Olimpia 2-0. Hay muchas cosas que yo emocionalmente dice el jugador, tengo que administrar y guardarme. Y vos venís hincha de Cerro. Y vos no le dijiste, Juancito, vos lo que tenés que poner más los huevitos. O así no lo habrá dicho, ¿verdad? No, de que Patiño le grité, ¿verdad? No, Cuando primero él vamos, me vos miró- le gritaste a Patiño, a Juan, ¿verdad? Claro, para llamar su atención. Vos, Eso fue lo vos le- primero. vos le comandante. gritaste y le reclamaste a Juan. No lo estoy defendiendo a Juan. Trato de entender por qué reaccionó. Claro que le reclamé, le dije, vos estás jugando en Cerro, poné más carácter y poné más huevo, le dije. Entonces ahí él me peló el famoso yapiro, ¿verdad? Entonces ahí yo me sorprendí y ahí lo que le dije, no te gustan los gestos. Y no te gustan los gestos de Jan, le dije. Y ahí lo que me dijo, andan a chuparle a Jan, ¿verdad? ¿Entendés? Y ahí nos dijimos unas cuantas cositas, pero hasta ahí, comandante, ¿verdad? Pero por lo visto fue un poquitito largo, porque el amigo este que filmó tuvo tiempo de sacar su teléfono y filmar unos 10 segundos prácticamente, que fue ya la parte final, ¿verdad? Adrián Mediasay, el colega de la Rock and Roll, ¿verdad? Rock and Pop, Ah, perdón, él Rock and Pop se llama. Pero vos sabés que después Juan Patiño se baja del auto y le encara a Adrián, el que filmó. Viste que está nervioso entonces Patiño. Yo no sabía eso porque yo tomé otro camino, ¿verdad? No, él se baja. Porque Patiño aceleró. Sí, pero Porque Patiño aceleró. se baja a Marcelo Morínigo, se baja y le encara a Adrián lo que firmó y ahí le dice, ¿qué le dijo? Me supongo que esto no va a filmar, no va a... Y le, igual voy a subir, o sea, si querés subir, subirle. no, si querés subir, subí, ¿por qué filmaste? Y ahí también se molestó Adrián y subió la filmación. Por eso te digo, comandante, yo no sabía que... Le eso dijo se dio, Juan eso fue Patiño, porque le yo me dijo, quería si por- querés levantar me chupan huevo. Y al decirle me chupan huevo, ahí Adrián Mediasay levantó eso que filmó. Eso no sabía yo, la verdad, comandante. Claro, Marcelo, si no hubiera trascendido esto, porque si no se bajaba Juan, nos dijo Adrián Mediasay que él no iba a levantar en las redes. Levantó por lo que le dijo Juan Patiño. Conclusión, por culpa tuya se armó un quilombo, Marcelo. No, pero, comandante, eso fue lo que yo dije ya en otro medio que me llamaron también hace rato. Sí. Ayer, en la Bombonera, ¿verdad? Al técnico de Boca, al negro, le reclamaron de todo, y es un ídolo, símbolo, ganó de todo con Boca. Sí. En el fútbol no hay perdón, comandante. Es borrón y cuenta nueva, hay que dar la página, otro campeonato. Y ayer al negro Ibarra como técnico se le reclama cosas, es lo mío que se le reclamó Patiño nomás. O sea, yo no le dije nada malo tampoco al principio. Él me respondió a mí, entonces ahí yo también respondí. Si vos no le mencionabas a Jan, Marcelo, si vos no le mencionabas a Jan, a lo mejor él no te decía lo que te dijo. Anda a chuparle a... Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Si le volvía a decir otra vez, poner a vos, carajo, lo que sea, ¿verdad? Un poco más fuerte por el gesto que él me hizo, capaz aceleraba y se iba, ¿verdad? Pero al decirle Pero Jan... le molestó que yo le mencione Jan, sí. Y vos le dijiste, tenés que ser como Jan, poner los huevos como Jan. Sí, eso fue una parte de la discusión también ya ahí entre esas discusiones. Pero vos le dijiste a los gritos, Marcelo. Después ya sí, claro, sí, me peló, ya piró. Ya. Reaccioné también, ¿verdad? Porque no esperaba yo eso. Pensé que iba a alzar su ventanilla y que se iba a ir, ¿verdad? Y estaba con un juvenil, creo, no sé nomás quién era. Otro más, pero vos Marcelo, jugás fútbol de salón en Cerro. No, en Cerro no, nunca jugué en Cerro. ¿Dónde jugás? No, ahora ya no juego más. Mi último club fue Comandante Gamarra, un club de Sajonia, pero jugué en otras partes, ¿verdad? Ah, está bien, está bien. No, para conocerte más nomás como jugador de fútbol de salón, ¿verdad? Sí, así Todo, mismo. qué quilombo se armó. Hace una hora que estamos con eso por tu culpa, Marcelo. Sí, vos sabés que unos amigos ya me escribieron en el WhatsApp y me dijeron, no le puedo más escuchar a Arturo porque no deja de hablar de Patiño, de lo que pasó ayer. Y te digo, es que vos vos pasaste a ser protagonista. Y por tu culpa, estamos con eso. Chao, Marcelo. Chao, comandante, te voy a volver a llamar en la radio, porque siempre te llamo. Un abrazo. Cuando quiera, Y Marcelo. dale más minutos para que hable a nuestro Messi de la consola. Sí, espera un ratito, espera Marcelo, te va a tirar besito. Espera. Ah, te va a tirar besito. Él pues tira besos a los muchachos y no a las mujeres. Espera.
Mira, Yo te escucho toda la mañana, Arturo. Escucha todas las mañanas. Hola, Marcelo querido, ¿cómo estás? Gustavito, el Messi de la consola. Gracias, hermano. Estoy a tus órdenes. A tus toda la órdenes. mañana. Y ahora lo único que hace falta es que esté conmigo de la mano con Marcelo Moreno. ¿Qué te parece él? No, claro, mi tocayo, pero no le dan la pelota. Un Estupendo. 4-3-3 con gente que la acompaña arriba. Estupendo. Desde que él puede hacer el trabajo sucio y le deja libre a Alfie, a Romerito, Bueno, o a Brian, ¿verdad? Pero jugar clase A. Marcelo, jugar clase A. Cruz Azul clase A. Vos escuchás Urbana, ¿verdad? A la mañana de ir a mi trabajo siempre. Y cuando le escuchás a Gustavito dejaba escapar unas lágrimas de emoción, veo. Me gusta cuando pone tu gol, comandante. Bueno. Al golazo. Marcelito, Ese gol. Marcelito, te invito al desayuno Golazo, después de Urbana, ¿sí? Vamos a charlar de fútbol. Ya está. Abrazo. Chao Marcelo, chao Terminoto. Vamos a aplicar lo mismo. Chao Marcelo, terminó. Otra cosa Marcelo de Morini o Terminoto. Otra cosa. No puede ser lo de Gustavito. O sea que no, terrible, ya volvemos. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Llegó la maratón Jam a Tupi. Hasta el domingo tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Bueno, terminó. Ibocuma. Todo, como lo que sabe todo Arturo, increíble. Tratarle bien a Gustavito de Carlos Guyari. Ingeniero, yo le trato bien a Gustavito. El que dijo fue Marcelo, el hincha del Cerro, que le dijo el Messi de la consola a Gustavito. Y no le dan pelota a Moreno. ¿Y qué es lo que mira? No, nada, yo. No. Eso dijo el oyente. Sí, está bien, su opinión. ¿Su opinión, eh? Bueno, está Francisco. Bien, Arturo, saludos para todos. Ese es el tema de Cerro. Es que Batiño le contestó a Adrián y a Adrián le filmó. Ahí levantó. Anda, ahí sale. Pero Jan, por lo visto, le tocó el callo ahí. Claro. Hay algo ahí, entonces. Pero ahí Fabián envía una foto cuando está en ¿Qué partido ese era? Ante Libertad, en Tuyucá. Y doctor Esquivel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo le va? Bien. Desde el Tribunal de Justicia y Disciplina, doctor, Olimpia presentó la nota pidiendo un partido de suspensión, sabiendo que le podía recibir 2 a Ale Silva. Entiendo que esta mañana presentó, Arturo. Nosotros nos reunimos ayer en el tribunal y resolvimos los temas. Entiendo que esta mañana se presentó. La verdad no tengo mucha información. Esta mañana, porque quería ver el video. Pero la sanción es irreversible, no cambia, ¿no? Vamos a analizar toda la presentación del análisis, Arturo. No pensamos nada, así que... vos tenés, no sé si ya llegaste a leer, doctor. Un segundo, por favor. La nota es larga, pero el párrafo más significativo dice: en base a las consideraciones que anteceden y luego de los trámites de rigor, solicitamos se deje sin efecto la sanción de suspensión que pudiera corresponder al jugador del Olimpia, Alejandro Silva, como así la expulsión por tarjeta roja directa mal exhibida al mismo por parte de Veraquino durante Olimpia Cerro Porteño en fecha 14 de agosto de 2002, o en su defecto que sea sancionado por la cantidad de un partido, haciéndose lugar la reducción de la sanción. Es el pedido de Olimpia después de presentar las pruebas. Ok, vamos a revisarlo sin
sin inconveniente revisamos nuevamente, ¿verdad? Pues ya nos habíamos despedido nosotros en la sesión de ayer. Entiendo. Entonces esta mañana, ¿verdad? Porque ayer hasta el final del día y al final de la sesión no había ninguna presentación. Doctor, otro que presentó la nota, no sé si ya fue ayer o esta mañana, es Tacuaré, por las expulsiones igualmente de sus jugadores. ¿Esa nota llegó, no? Sí, la de Tacuaré llegó y la estudiamos y nos hicimos lugar al pedido. Hablando de estudios, ¿cómo están las dos protestas de la intermedia? Lo de Luqueño principalmente, de Fernando La Mora Luqueño, y la otra que ya tiene más semanas de Pastoreo. La de Pastoreo ya fue resuelta. Se rechazó la protesta y la de Luqueño está en estudio. Esperemos que quizá esta semana estaremos pidiendo eso. Esta semana. Bueno, entonces, lo de Pastoreo rechazaron. Anteiteño. Lo de Luqueño está en estudio. La de Pastoreo sí, ya hace como 1 o 2 semanas. Bueno, y doctor Eber Esquivel, y lo de Olimpia, la nota fue presentada esta mañana y ayer ustedes le sancionaron a Ale Silva. Ayer nosotros tuvimos sesión y resolvimos todos los cursados y todas las presentaciones que recibimos que se recibió en Secretaría hasta el cierre de la oficina. De todas maneras, ustedes van a dar lectura a la apelación, no sé si Olimpia se llama apelación técnicamente, a la nota enviada por Olimpia en el caso de Ale Silva. Vamos a revisarlo, Arturo. Gracias, doctor Esquivel, muy amable. Desconozco el pedido formal. Gracias, muy amable, doctor. Gracias. Cuando guste. Adiós, gracias, doctor Eber Esquivel. ¿Van a estudiar la nota de Olimpia? Sí. No queda... ¿Puede mantenerse? ¿Cómo no puede mantenerse? Así es. De momento 2 partidos de suspensión a la espera de esto. Sí, señor. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vemay Flores. Las SU Vega, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Subellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Vamos a cerrar. Oye, poco imaginar lo de Cerro. Pero así fue. Este es el ambiente que vive Cerro. Sí. En Olimpia pasó una vez lo mismo. En la época de Osvaldo Domínguez, ahora han pasado varias veces. Sí. Y esto es lo que decía Osvaldo Domínguez a su plantel, estando Luis Alberto Cubilla. Me he enterado que esto se ha convertido en un conventillo barato. El Club Olimpia es un club de machos, un club de hombres, no un club de chismosos y de maricones que hablan uno de otro. Y esto se va a terminar desde hoy en adelante. Porque yo me entero que un jugador tiene problemas con otro, como hombre se va a encarar ese con el otro y va a aclarar el problema. Espero que no me fracase, profesor Cubilla, y espero que ustedes sepan que hoy es más. Cuando hay un disgusto entre ustedes, aclaren entre ustedes como hombres. No quiero más lenguaje en el oído, peño, maricón o cuñaporte. Profesor Cubilla, le entrego el mejor plantel de la Liga Paraguaya de Fútbol. Yo, amigo personal suyo, pero como presidente del club, le exijo de que ponga su mayor sapiencia, que se olvide de la historia y que diga un presente. Usted es joven, con mucho futuro, todavía dentro del fútbol. Osvaldo Domínguez, esta es la segunda temporada de Cubilla, no la primera. Puede haber sido otra de las tantas. Esta no es la primera temporada Cubilla en el 79. Porque lo conozco, dice. ¿Vos sabés cómo se conocieron o no? ¿Cómo se...? ¿Dónde está la entrada? Yo te di la entrada. Sí, señor. Tenemos para sortear. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Parece teleshow, Gerard. Parece, sí, oye. ¿Cómo se confiesan Osvaldo Domínguez Cubilla? Francisco. No sé, señor. ¿Cómo se confiesan? No sé. ¿Vos? No sé. ¿Vos? No. Ellos digo en el buen sentido de la palabra, y a veces es muy importante lo que yo le voy a decir.
Si vos tenés algo de contención, decí, pero a esa persona te tiene que responder con argumentos válidos, para que vos hagas convencido de por qué le dijiste, o si no, así, ¿por qué le dije? Claro. Al peo le hablé, le puedo decir, eso no ocurrió. Yo conté lo que hubiera 79, esta es otra presencia de Cubilla en Olimpia, por eso le dice, profesor, nos conocemos, le dice, ¿verdad? Sí. Porque ya hubo entre él. Y Osvaldo, que no me deje mentir, estaban los dos reunidos, parece teleshow, era. Osvaldo y Cubilla discuten distintos temas y elevan la voz los dos y se discuten en tonos muy elevados y cada uno habla de sí. Osvaldo habló de Osvaldo y Cubilla habló de Cubilla. Este soy yo, Osvaldo Domínguez. Cubilla le dijo, pero un ratito, presidente, este soy yo, Cubilla. Este soy yo, le dice Osvaldo Domínguez. Le dice Cubilla, este soy yo, le dice Cubilla. Denle una recreación. Sí. En tono, le dice a Osvaldo, momentito, el presidente del Olimpia, Osvaldo Domínguez, y yo soy Cubilla, Osvaldo, cara a cara. Terminaron mejor, imposible. Cada uno le dijo al otro lo que era y lo que es, y cada uno lo que, y terminó. Por eso acá Osvaldo Domínguez le dice, ¿cómo que le dice? Te conozco, nos conocemos muy bien. Por eso. Porque después de la discusión... Somos amigos, pero como presidente del Olimpia... Le dijo, sí. Le dijo, acá somos amigos, sí, le dijo. Somos amigos, y porque pero como por eso le dije te exijo, porque se conocen. Igual que referencia a jugadores. Quienes vivimos esa época, sabemos muchas cosas de la venta de Enrique Villalba, Quise, con una pierna evaritizacia al Tolima, pierna enyesada. Igual compraron el jugador. Y ahí Cubilla le dice muchas cosas, Osvaldo. Por eso alcanzaron lo que alcanzaron, o si no, no hubieran alcanzado. Si vos no decís lo que sentís y no estás entregado a la causa, no llegás. No va a llegar, te va a quedar por el camino. Por eso Olimpia conquistó lo que conquistó. Por eso Olimpia conquistó lo que conquistó. Porque se decían las cosas como tiene que ser, hasta en situaciones de transferencia. Cuando Cubilla le... Ya conté demasiado, ya, otro día. ¿Quieres una solución en la suba del combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos Shell Evolux Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Recarga y carga Shell Fórmula Super o Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consultas en salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Claro, bien. Que no es tu palo eso. No, está. Es la actualidad. Todo lo que lleva un clásico. Todo lo que lleva a perder un clásico. Claro. Porque si no, este de ya contra Libertad. Ya viene una cosa, claro, una cosa como dice Francisco, es que ganaba, se podía tapar. Pero vas a tapar nomás, vas a cubrir nomás, no vas a cubrir la alfombra un rato. Hasta la próxima crisis. Claro, porque esto es un problema interno de Cerro, nosotros no tenemos la culpa. No tenemos la culpa. Problema interno de Cerro. Cuando se reúne Zapac y miembros del departamento de fútbol hablan, ¿qué pasa con el plantel? Pero ahí la interna no salió. Hoy, después de estos Zapac enterados, así, estos son los quilombos internos, veo. La dirigencia de Cerro. Acá hay un quilombo interno. Mira que le nombra a Jan y ahí reacciona Patiño. Si no le nombraba a Jan, a lo mejor Patiño no reaccionaba. Ahora Cerro, en cúpula dirigencial, estos se enteran los hinchas.
Ustedes que ser porteño, el doctor Ariel Martínez no tomó nota, o el doctor Agüero. Zapata está en varias cosas. En el mundo empresarial, no digo que los otros no tienen lo suyo. Pero acá es una interna. Lo que le dijo el hincha fue lo que le dijo Jan. Y ahí se calentó Patiño. Eso fue hacer un término, lo que le picó más, o le molestó más. Y entonces la dirigencia del Cerro va a decir, acá hay una interna de la gran puta en Cerro. Esto no es común, y si vos querés llegar no podés ir en esa interna. No va a poder. Porque después van hasta los que están a favor de Jan y los que están a favor de Patiño. Por eso Osvaldo Domínguez dice, vamos a dejarnos en otras circunstancias, en otro momento, este discurso de Osvaldo Domínguez dirigiendo al plantel. Es lo mismo que se vaya a Zapac ahora, y Zapac puede decir, Osvaldo Domínguez no tiene por qué enseñarme lo que yo voy a decir, pero en Cerro Porteño van a tener que hablar de vestuario. Esto fue dentro de la cancha de Osvaldo Domínguez. Ahora, ¿y qué va a saber? ¿Qué va a pasar en vestuario? Puede ir la dirigencia de Cerro a decirle a los muchachos delante de Arce, miren lo que está pasando o qué pasa. Porque el chismerío ya ganó la calle. Y sí, Cerro, y no se trata de uno más cuando es Cerro, cuando es Olimpia, no se trata de uno más. Cerro y Olimpia, Olimpia, Cerro. Ese es el tema de hoy. Y este tema no es futbolístico. ¿Cuál? Y esto de Patiño con Jan no es una cuestión. No filmaba, es una cuestión. Si no filmaba Adrián Bellasay, esto pasaba ahí nomás. Claro. Adrián Bellasay, el colega de la Roca and Pop, se molesta porque cuando le dice me chupan huevo, le dice hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera, le dice Patiño a Adrián. Ahí Adrián levanta. Si Juan Patiño no le nombraba a Jan, no se bajaba del vehículo y no le encara al colega Adrián, no pasaba nada. Esto es consecuencia, por eso hay que escuchar bien la entrevista. Se baja del vehículo Patiño a encararlo al Adrián y ahí le dice, me chupan huevo, hacer lo que querés con la filmación, y ahí Adrián levanta. Eso, hasta llegó a bajarse del vehículo. Y cuando virá la leca y Juan Patiño se calienta porque le nombra a Jan, le dice el colega, como Jan, poner huevo como Jan, le dijo, ¿verdad? El hincha. Marcelo, y ahí es donde Marcelo es uno, Adrián otro. Sí. Con Marcelo discute primero y con Adrián el que firma después. Por eso es que se enoja Juan Patiño, porque le mencionó a Jan. Ahora, yo no sé qué estrategia o qué mecanismo de comunicación va a usar Arce. Si va a hablar grupalmente a los Osvaldo, o si se va a sentar a hablar con los dos, o si se va a sentar uno a uno a hablar. Pero no puede desentenderse del problema. Ahí sí voy con el que ahora la responsabilidad también ya es de ese tutelaje que cumple Arce, de decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué pasó acá. Pero ¿por eso qué pues ya esto? dijimos, perdón, Pancho, no venía. Y tiene que solucionar. No, pero el mecanismo nomás digo, o es grupal o es individual. Ya dijimos. Arce, vos estabas en tu programa antiguo, eso ya es repetir lo que ya dijimos, no tener la culpa vos. Sino viral, ya dijimos que para Arce no puede pasar desapercibido. Por eso dice el niño que hay 4 mimados. 5 mimados, después se agrega uno más, Enzo Jiménez, y a otro más, Rivas. Entonces eso hablamos nosotros que es consecuencia de algo. El niño dice que hay protegido en Cerro, mimado por Arce. Para un oyente que por algún motivo no escuchó la primera parte, le reiteramos. Jan, Beto Espínola, Robert Piris, Pachi Carrizo y Claudia Aquino. ¿Qué querés, Gustavito? Que quiero ser más chismoso, Arturo. Pero en el programa no es de chisme. Pero vos sabés que yo tengo adentro un contacto, Arturo. Informante. Y me dijo de que una parte de los jugadores está enojado con Chiqui. Porque, textuales, el ajitita yandé Chiqui Arce, si ya perdí las clásicos, al día siguiente juego cocinar y social TV. Sin decirnos nada. Juego cocinar, bebé, y social. Ah, sí. Y se no dijo nada. Se viralizó después la imagen. ¿Sí? Algunos hinchas se molestaron porque el otro día fue la final de Fudel. Aquiles en sus redes subió estaba entregando copas, creo que en Sol de América. O sea que se tomaron de pero el tema es que vos no ibas a saber, o sea que ese compromiso, claro, el compromiso estaba previendo, no va a suspender esa final. Claro, no va a suspender porque perdió el clásico. Todas las copas hechas. No te mato, pero no tiene sentido que este tema a veces chiquillo yapó.
Y sí, pues ¿qué hace? No puede enterrarse y en su casa, no va a salir un meterse en una cueva cada vez que pierde un clásico. El evento estaba ahí. Lo que evidentemente hay algo interno, ¿verdad? Eso nomás lo que... Yo insisto, porque hace rato lo dije, a Chiqui hay gente, público, no periodistas, hay hinchas que le buscan cualquier cosa. Y cada vez que pierde, lo liquidan como si le fuera sacan que... algo. Pero ya una parte de No lo sepa, acá. Pero Arturo. Acá tira. Cuando Jan... Puta carajo, perdón por el término, salió de la mano. Pero esto ya una parte Contar de una los jugadores, Arturo. espera, ¿vos crees? Mira mi cara, mira. Vení acá. A mí no me dieron bola y él me miró mal y él es millennial. Yo dije, Arce, me voy a tranquilizar. Denny Caniza, ¿cuántas veces te dije mirando hasta la cara porque vos sos técnico, re como jugador histórico? Jugador que le alza upa al técnico, ¿está mal? Está mal. Te dije. Sí. Te dije hace 2 meses, 3 meses. 3 meses. De sin nacimiento. No. ¿Cómo un jugador le alza upa al técnico? Poco serio. Esperá, yo 8, Patiño, no entendés, el tercero y el cuarto. Exceso de confianza, le da esto. Volvemos, ustedes me miran como si yo estaba diciendo un disparate. Víctor Villalba, este viejo loco está diciendo un disparate. Es lo mismo que Víctor Villalba, me agarre, upe, me levante. Te dice, espera un ratito, Víctor. No, pongo un ejemplo, que no sea así. Espera un ratito. No es así la vida. Acá hay otras cosas. Es un plantel, es un grupo de trabajo, como dice Francisco. Y no es que Jan hace de malo. Sí. De mitad y hace. Así. De mitad y nomás ya hace. Y la gana le levanta upa. Porque Chiqui lo deja. Ahí está. Claro. Yo quería entender. Chiqui le deja. Chiqui le deja. Si hizo una vez, está bien. Si hizo otra vez. Entonces, y Denis Caniza cuando le dije no me dio bola. ¿Por qué no me dio bola? Sí, hace mucho ya dijiste eso. Y bueno, Denis, es la experiencia de vida que no se compra en la farmacia. Buenas farmacia. Vengo a comprar este remedio que se llama experiencia. No, señor, no tenemos esa. Esa experiencia no se compra en la farmacia. Y eso pasa en Cerro. Ceballos opinó recién la declaración de Marcelo Mourinho. Dice, el jugador de fútbol no es una máquina, hay formas de lidiar. ¿En qué medio habló? No, en su Twitter. Llámale a Pablo Ceballos. Y eso nomás te digo lo de Jan. Cuando le levanta y Denis Caniza me miraba. Arturo Rubín está loco así. Arturo, me voy. Sé tu vida lo que querés. Chiqui tiene su vida privada. Mira, no es que yo tampoco lo estoy con. Me dijeron claro, que de eso se tomaron algunos jugadores para decir, él ahí si no le calienta, no perder la clásica al día siguiente, ojo, cocina. De Oremba bebé. Pero como si fuera que los jugadores se encierran cada vez que pierden. Los no, jugadores salen a parlar. yo leí eso. Si entras a escarbar allí y mirar con lupa, van a encontrar cosas. Para mí eso es demasiado. Porque el evento estaba hecho y no podía por eso suspender. Aparte, hay cosas, poniéndome en lo que pasó con Arce, todo. Cerro con quién juega. Un partido Ante de fútbol. Guaraní. Y hay que ver qué piensa. Llámale por Emilio Dano, digo que se va a sacar provecho de esto. Pero juega con Guaraní. Y Guaraní se quita de victoria como loco, ¿verdad? Sí, está complicadísimo. Entonces le alzó. ¿Qué es lo que puso Pablo Ceballos en su Twitter? A ver si encuentro justo ya pasé. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Arturo. Una máquina. Vos sos abogado de Moreno Martín. De Patiño. Vos de Patiño. ¿Cómo? Sos abogado de Patiño. De todos los jugadores. Espera un ratito, de todos los jugadores. Pablo Ceballos. ¿Me decís por lo que tuiteé hace un rato? Sí, ¿qué tuiteó, niño? El jugador de fútbol no es una máquina, hay formas y formas de lidiar con la gente, pero tampoco debemos aguantar insultos. Todo también tiene un límite. Pasa que el hincha a veces tiene razón de por ahí cuando su equipo no gana, no se dan los resultados y demás cosas. Pero yo creo que, no sé, en nuestro caso al menos nadie entra para perder. O sea, todos queremos ganar, todos queremos jugar bien, todos queremos hacer un buen trabajo. El jugador de fútbol gana muchas cosas cuando el equipo gana o cuando uno hace un gol o cuando uno defiende bien y ese tipo de cosas. Pasa que se está normalizando mucho como que el jugador de fútbol por ser profesional tiene que callarse, tiene que hacer ese tipo de cosas. Hay veces que obviamente uno acumula ciertas cosas, no solamente la presión
bueno, en este caso de él, de estar en un club grande y demás cosas. Uno también a veces tiene presiones en la casa, tiene responsabilidades, compromisos, y más todavía, obviamente en los clubes hay una presión de por sí. El jugador de fútbol en ese sentido está preparado, pero a veces como que se normaliza que el jugador de fútbol cuando gana tiene que ser elogiado, aplaudido, y cuando pierde se le puede decir un montón de cosas. O sea, yo personalmente no comparto, ¿verdad? Por eso dije que hay formas y formas de lidiar con la gente. De por ahí también una vez se calienta por un montón de situaciones. Nada justifica tampoco, pero tampoco se puede estar normalizando de que la gente puede estar insultándole al jugador de fútbol. O sea, yo no estoy de acuerdo. O sea, no, tampoco puedo estar pendiente de que si juego bien está todo bien, y si juego mal, bueno, no puedo ni salir a la calle. O sea, tampoco creo que corresponde. Entonces, más que nada por eso leí y escuché un montón de cosas justamente sobre el caso en específico, y bueno, me pareció poner eso nada más. Está bien. Es buen defensa jugador. Gracias, Pablo. ¿Cómo andás, Pablo, vos, futbolísticamente? Bien, ya recuperado, empecé a entrenar normal desde esta semana, así que bueno, tratar de llegar de la mejor manera para el siguiente partido. Para el de mañana todavía no llego, empecé ahora recién a entrenar, así que bueno, a prepararse, a esperar que el equipo gane mañana y bueno, llegar bien para el siguiente partido. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, un abrazo. Igual, Pablo Ceballos. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancard, de comprar tus cartones en una de las 2.800 pocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar 2.400 millones en premios Chef por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos. Tu compra te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. ¿Cómo te va, Emilio Daer? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes a vos, a tus compañeros de la audiencia. Me decís, no me molesto, contigo me tenés que decir. ¿Por qué, Arturo? Te iba a decir esto, pero sí, mi intención no es exaltar el ánimo. Primera fecha del campeonato, sí. Guaraní pierde ante Olimpia 2-0. Segunda fecha, le gana General Caballero 2-1 Guaraní. Tercera fecha, empata Guaraní contra Resistencia 0-0. En la cuarta, pierde 1-0 ante el 12 de octubre. En la quinta, pierde ante Sol y ahora empata con Nacional. ¿Qué pasa con Guaraní? ¿Qué pasa con el equipo, Emilio Daer? Tenés que darnos la respuesta a vos, como presidente del club. Te voy a dar una respuesta, Arturo, desde el punto de vista de un dirigente. Sí, señor. Nosotros, como es de esperar, creo que hemos formado un plantel ya desde el inicio del campeonato, un plantel bastante competitivo. Nosotros tenemos un plantel de jerarquía suficiente, más que suficiente, para no estar 11 en la tabla de posiciones.
Entonces, en esa línea de pensamiento, nosotros creemos que se trata de algún tipo de ajuste en el equipo, o en todo caso de jugadores clave dentro del plantel que no están en su forma física adecuada o no están pasando por algún momento emocional que no les permita, o que les permita más bien, rendir en la cancha. Nosotros vemos que nuestro juego, que lo que desarrolla el plantel, el equipo en la cancha es digamos que muy insuficiente, y los resultados están a la vista. Eso no se puede soslayar. No sé si esa es una explicación suficiente, pero de ninguna manera puede ser una justificación. Nosotros no, yo al menos, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a justificar los fracasos, las derrotas, ni mucho menos. Y tampoco permito que mis colaboradores cercanos, inmediatos, vale decir cuerpos técnicos, jugadores, intenten justificar las derrotas, porque comenzamos a justificar las derrotas, entonces no tiene ningún sentido participar en las competencias, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir, Arturo. Bueno, vos estás hablando, y en un momento dado, mira, hablas de físicamente, emocionalmente, ¿y cómo te haces expresar? ¿A través de Jubero o cómo? No, a ver, ¿a qué te referías, Arturo? Yo simplemente estoy haciendo, un análisis de las probabilidades por las cuales, insisto de vuelta, no quiero justificar, simplemente estoy intentando buscar algún tipo de explicación que nos diga, bueno, esto no está funcionando por tal o cual motivo, ¿verdad? Ahí probablemente se puedan explicar las cosas desde mi punto de vista, al menos, ¿verdad? Porque nosotros no somos técnicos, Arturo, insisto, nosotros somos dirigentes, nosotros contratamos técnicos, nosotros contratamos jugadores, ellos son profesionales y ellos tienen que rendir como corresponde. Nosotros cumplimos y ellos tienen que cumplir, y a todas luces, en este momento, lo que ellos al menos nos entregan en contraprestación no es suficiente. Eso se ve en la tabla de posiciones, Arturo. Entonces, poquito por ahí va mi reflexión. Sí se entiende, y te podés estar molesto, podés buscar una explicación como presidente guaraní, como más guaraní, porque te conozco de familia y se debe sentirme profundamente. Emilio Dar, 3 goles en 6 partidos, ¿te parece? No me parece en absoluto. No me parece en absoluto, Arturo. Estamos absolutamente disconformes nosotros, la dirigencia del club. Yo quiero eso también poner de manifiesto, ¿verdad? 2 cosas principalmente. Estamos disconformes con esta situación, categóricamente. Lo hacemos saber al cuerpo técnico, lo hacemos saber al plantel, ¿eh? Como corresponde, como gente decente, y estamos exigiendo resultados. Nosotros no solamente estamos exigiendo resultados, estamos exigiendo ver el fútbol que tenemos que ver nosotros con un plantel de guaraní de tal, digamos, envergadura. Que nosotros estamos convencidos de que tenemos un buen plantel, Arturo. Nuestro plantel tiene suficiente jerarquía para pelear los primeros puestos. En ese sentido creo que no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Y a eso vamos, Emilio, en el fondo de la tabla está Guaraní, anteúltimo. ¿Y Jubero qué dice? ¿Vos le decís a Jubero qué pasa con Jubero? ¿Considerás que terminó? Disculpame por la pregunta, te lo hago con mucho respeto, porque el fútbol es muy cruel. ¿Terminó el ciclo Jubero o no termina el ciclo Jubero en Guaraní? Bueno, te voy a contestar por parte, porque son 2 preguntas. En primer término, el profesor Jubero
Por supuesto que tiene sus explicaciones, tal vez, ¿verdad? Pero nosotros no queremos, insisto, a ver un poco, Arturo, si me hago entender, nosotros somos dirigentes, nosotros no podemos entrar en tecnicismos con el preparador físico, ni con el psicólogo, ni con el director técnico. Nosotros necesitamos resultados, Arturo, para eso contratamos un cuerpo técnico. Es así de sencillo. Entonces, no queremos entrar en otro tipo de consideraciones. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, Arturo, yo no conozco en el mundo un club que tenga un técnico eterno. Es más, tampoco hay dirigentes eternos, si vamos a ir al caso, ¿verdad? Cada uno cumplimos nuestro ciclo, más tarde o más temprano. Entonces es un poquito, creo que puede responder en general a tu pregunta. Muy directa, muy franca, y si quisiera dejar a la reflexión, podría ser el propio Jubero el que toma la determinación de plantear, si fuese así. Arturo, yo quiero decirte, no me quiero referir al profesor Jubero, no me quiero referir a nadie en particular, pero yo quiero de vuelta darte una respuesta general con respecto a eso. Si yo soy director de un equipo, no de fútbol, un equipo de ventas, y no me salen los resultados, yo mismo probablemente dé un paso al costado por una cuestión de ética. Pero yo reitero, no me quiero referir en absoluto a nadie en particular. Es más, yo como presidente del club, y ahora me refiero a mí mismo, si no tengo los resultados de mi equipo, los resultados que yo espero de mi propio equipo, yo también voy a dar un paso al costado, y probablemente todo mi equipo finalmente, ¿verdad? Me refiero a mi equipo, me refiero a mis colaboradores cercanos, incluso a compañeros de directiva, etcétera. O sea, de alguna manera un poco el que está comprometido con su propia trayectoria, tal vez tome ese tipo de decisiones, ¿verdad? Yo lo haría. Y bueno, estás poniendo en la mesa toda la preocupación que generan vos. Hay que darle lectura comprensiva a la situación de Guaraní, más lo que viene y se suma, que esto puede ir sumando si no se saca el resultado ante Cerro, Emilio. Y Arturo, tal vez independientemente del resultado, nosotros queremos ver otra actitud del equipo. Nosotros necesitamos ver un funcionamiento razonable del equipo. Eso es lo que todo el mundo espera. De hecho, si nosotros leemos la lista de jugadores del plantel, cualquiera diría, este plantel tiene que funcionar mejor, tiene que mostrar un mejor fútbol. Es simplemente eso lo que pedimos. Está bien. Bueno, Emilio, seguiremos charlando. Tenés que entender que si las preguntas son directas, obedece a esta situación que yo la considero muy crítica futbolísticamente en Guaraní. Muy amable por tu tiempo, Emilio. Bueno, gracias, Arturo. Un abrazo y saludos. Igualmente. Emilio Dar, presidente de Guaraní. Continúan en Stock Express los descuentos en pastas frescas y ahora se suman a la promo tus productos congelados favoritos. 25% de descuento en pastas frescas Stock y preparados de sopa paraguaya, Inbeyú. Sí, 25% todos los jueves y con todo medio de pago. Te esperamos todos los jueves en todos los locales de Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo, bases y condiciones en kia.com.py.
Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Esto tenemos para regalar. Sí. Tenemos Tierra Adentro, Néstor y los Caminantes, Pura Geisol y Pablo Venegas. Así es. En el teatro Lírico Blanco Central de Paraguay. ¿Cuántas entradas tenés, niño? Tenemos 4 entradas, de los cuales 30 llamadas para 4 entradas, ¿te parece? Para platea baja y 2 para individuales. Individual, pero va 1, 1 y 1. Son 1, 1 y 1, 1. 30 llamadas y tenemos una entrada para platea y... Así mismo. Platea alta y platea baja. ¿Y este mañana, veo? 2 y 2. Mañana. Entonces tenemos... Teléfono, niño, 30 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700. Concierto por la vida, viernes 19 de agosto, 21 horas, Teatro Lírico, Banco Central de Paraguay, Tierra Adentro, Néstor Loy, Los Caminantes, por aquel show y artista invitado, Pablo Venegas. ¿Qué número, niño? 618-4700. Rodrigo, yo que no puede ser un... ahí está el hombre de la melena. No puede ser, bueno, ahora el de la eso hace cuánto que hasta 5 días, se fue a la farra, se comió una espinilla y le entró acá la boga. Dio la vuelta al mundo. Teléfono, niño. 618-4700. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ricardo Conrad. Últimos 3. 416. 416. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Señor, su nombre. Raúl Núñez, 350. 350, correcto, Raúl, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Carlos Zarza. Últimos 3, Carlos. 625. 625, anotado, Luis. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Señor, su nombre. Pablo Alcaraz. Pablo, últimos 3, Pablo. 620. Correcto, señor, anotado, 620. Siguiente, hola. Buenas tardes, señor, su nombre. A ver, se entrecortó, repetime por favor. Ahora sí, Jorge. 778, correcto, señor. 778. Regalamos entradas para el concierto organizado por FEPRA en el Teatro Lírico del BCP. Tierra Adentro, Solo, Pura Geisol, invitado especial Pablo Venegas de la Fundación Renal del Paraguay el día de mañana. Hola. Hola, señor, su nombre. A ver, repetime, se entrecorta un poco. Carlos Arzamendia, ¿puede ser? Sí, señor, mismo, 076. 076, allí sí, Carlos, creo que estaba con altavoz, pero se escuchó. Siguiente, hola. Sí, Diego Caló. Últimos 3, Diego. Últimos 3, Diego. Se cortó. Bueno, anotamos ahí, Diego Caló, a ver si después recuperamos. 618-4700, Luis. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembué, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de Base. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿su nombre? David Díaz. David. Último 3. 816. 816. Anotado, David. Siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor Víctor Peña, 247. Repetime, por favor. Víctor Peña. Correcto, Víctor. 247. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre?
Ariel Agüero. Últimos 3, Ariel. 741. 741, Luis. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrá en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Comprá online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. 618-4700. Hola. Carlos Ortiz. Carlos, últimos 3. 516. 516, correcto, Carlos. Anotado. Siguiente. Hola. Sí, hola. Señor, su nombre. Iván Benítez. Repetime, por favor. Iván Benítez. Ahora sí, Iván. Últimos 3. 456. Correcto, anotado, Luis. La calle es un campo de batalla. Protege tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Hola. Hola. Sí. Ever Estilta. Ever, últimos 3. 484. 484, correcto, Ever, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Señor, su nombre. Cristóbal Campuzano. Cristóbal, últimos 3. 028. 028, Luis. Muchas gracias. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Hola. Hola. Buenas tardes, señor, su nombre. Fabio Escobar. Fabio, últimos 3. 711. 711, correcto, Fabio, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Tierra Adentro, nuestro logo de los caminantes, Pura Hip Soul, invitado igualmente Pablo Venegas, del Teatro Lírico del BSP. Pueden comprar sus entradas en Reutesa, gentileza de la Fundación Renal del Paraguay. Allí sorteamos las entradas y aquellos que puedan comprar sus entradas están a tiempo y colaboran igualmente con la Fundación Renal del Paraguay. Hola. Hola. Hola, señor, su nombre. José. José, apellido y últimos 3. Molina. Últimos 3. 287. Correcto, señor, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Enrique Bernal. 762. Anotado, Enrique. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Hola. 618-4700. Hola, buenas tardes. Más oyentes en segundos. El empeño, venta, arreglos de cuello sobre plata, paño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Súbite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de San Isidro y Claucol. Seguinos en redes como @San Isidro y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hola, buenas tardes. Walter Sosa, 801.
801. Luis. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Tenemos las 4 entradas, lugares muy bien ubicados. Presentan el concierto FEPRA. Por la vida, este viernes, mañana a las 21 con Tierra Adentro, Néstor Loy, Los Caminantes, por aquel Soul y Pablo Venega, artista invitado. Son 4 entradas, ¿verdad? Así. 4 ganadores distintos y 30 llamadas que vamos a recibir. ¿Cuántas, niños? Hasta aquí 18 llamadas. Muy bien. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. O sea, tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Tú sabes, princesita, que al conocer... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Wilfrido Alonso. Wilfrido, últimos 3, Wilfrido. 584. 584, Luis. Ya probaste sorteo, ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Hola. Hola. David Florentín 355. 355, correcto, David, anotado. Feria de Ganas del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto en la planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la Feria de las Inflamaciones y el Dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Tiene razón, vamos a hacer con 20 llamadas por la ansiedad muy grande, enorme la ansiedad para ver estos conjuntos tan buenos. Vamos a ir al sorteo entonces, niños. Así mismo, tiene razón, demasiado. Denis, 4 numeritos para los ganadores, serán 4 ganadores. Vamos entonces a ver los ganadores. Acá Denis Caniza saca el papelito puesto y geográficamente, territorialmente trabajada, por trabajado, todo. Vamos a seguir, seguimos, ahí está. Ahí se cae todo el papel, no es que cierra todo así, ¿no? Y yo te entiendo, ¿para qué hace todo? Es una maniobra de cerrar así. Herméticamente cerrado. 11. Carlos Ortiz 516. Ahora vamos a seguir por el segundo ganador. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Vamos a ver. Enseguida pues tenemos que cumplir con los oficiantes. Llegó a recuperar el Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperarpy, recuperar el Z-Hombre. De venta libre farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 1 al 20 porque ya está en los papelitos. 16 corresponde a José Molina 287. José Molina, el segundo ganador. Denis. 2. Un segundito porque estamos anotando el nombre de José Molina mientras escuchamos a Luis. Energy, el emblema mayor crecimiento en el mercado, te invita a aprovechar los descuentos en todas las naftas, a conocer las estaciones en energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. El 2, Denis. El 2 corresponde a Raúl Núñez 350. Hasta aquí ganaron José Molinas, Raúl Núñez 350 y Carlos Ortiz 516. Y ahora el último numerito que sacás. 8. El 8
David Díaz 816. David Díaz 816 es el cuarto ganador de la entrada para el concierto Por la Vida. 3 segundos. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa consigue queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica. Paraguaynatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellaram 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de tan solo $99. Un Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetros con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribiros al 0971-311-611 y llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Reiteramos los ganadores: José Molina 287, Carlos Ortiz 516, David Díaz 816 y Raúl Núñez 350. Aquí en los estudios de Telefuturo Monumental tenemos las entradas para el concierto Por la Vida. Los grupos Tierra Adentro, Néstor Lópura, Geisol, hay aún entradas disponibles para comprar igualmente y colaborar con FREPA. Y tienen que pasar por un giro y entrar de edificio Telefuturo. Ve que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherita y te podés llevar bicicleta cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta no se lo paga, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito. Que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos, 15% off en Super Teen, Super Kids, Pop Teen y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974 20 20 25 o seguinos en redes como Super Espuma. Gran loteamiento en la ciudad de Coronel Oviedo. Tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0522-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, ¿qué tal, Francisco? Bien, tranquilo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac no remite más en su obra. Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Intermedia, niño. Sí, señor, vamos con todo repaso de la categoría intermedia. Arranca una fecha más hoy con 2 partidos en segundos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresá a bancopo.com.py.
República Bancup, 10 años sin parar. Vamos con el repaso de la fecha 22 de la intermedia. Arranca todo hoy con River Pastoreo a las 17 en cancha de River. La Agrícola Sede Seguros Generales, Sociedad del Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @IMSA Paraguay. Más de repaso de juegos Independiente, 2 de mayo. Se juega igualmente hoy a las 19:15. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón este domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos El Espino de tu pollería roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Hoy como todos los días la Pilsen que sale de Palé llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. Viste cuando compras pan del día, asimismo Pilsen, recién hecha desde 1912. Mañana Rubio Ñu, Guaraní Trinidad a las 17 y más tarde en Ciudad del Este 3 de febrero San Lorenzo 19:15. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central de Sevillana, García, Raídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Venegas y Calambarecas y Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Articas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Más de la categoría intermedia el sábado, Fernando de la Mora Colegiales, 10 de la mañana. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Inbanco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Retirando tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual puedes tener todos los días de cada mes tu tanque lleno y obtener un extracto. En el extracto 10% de descuento en el combustible que uses, el cualquiera sea el emblema. Solicita tu tarjeta al 218-4000 Caja Mutual. Más de repaso de partidos, decíamos Fernando de la Mora Colegiales y siempre hablando de la intermedia. El sábado igualmente a Tirán Martín Ledesma, 10 de la mañana. En Paraguay Pirelli es el centro automático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariana y Embucio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Repaso de juegos. Iteño Trinidense juegan el domingo 10 de la mañana. Iteño Trinidense. Llegó la maratón Llana Tupí. Hasta el domingo 21 tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyena, Giramos Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Que la gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, todo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Santaní Luqueño el domingo a las 10 de la mañana en Santaní. En Castrol Amón, protege tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Más de repaso de la intermedia Santaní Luqueño el domingo a las 10 de la mañana en Santaní. La CSV GAC Tractores e Implementos Agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLS Motors S.A. Conocenos más en tlsmotors.com.py y agenda tu visita a TLS Motors S.A. La vida ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Regala amor, regala My Flores. Más de repaso, vamos con lo que se vendrá el fin de semana. Igualmente, los partidos ya programados. Mañana arranca todo en la fecha 7 del torneo clausura. Resistencia Ameliano a las 17 horas. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras.
¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Echecomer, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Más de repaso, Sol de América Guaireña, mañana 19:15. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolus Diesel que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y protegen tu motor. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consultar sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contactar con un médico de manera inmediata y realizar tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. En Buscar encontrar soluciones de todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o sitio pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Más de repaso de partido, jornada 7 del torneo Sudamérica Guaireña, 19:15 el día de mañana. El sábado en Caarendé, General Caballero ante Olimpia, se juega a las 16. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas diferentes en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.400 millones en premios. Chef Poremoy. Más de repaso de partidos en Itagua, 12 de octubre Tacuaré, será el sábado 18:30. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy 30% de descuento en harina Leudante Labona, 1 kilogramo a solo 5.650 guaraníes. Además 30% de descuento en toallitas húmedas Agu Baby, 70 unidades a solo 8.500 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. Más de repaso de juegos, Nacional Libertad, el domingo 15:30 en el Arsenio Rico. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RobatoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Cierra todo el domingo a las 18 en la Nueva Olla, Cerro Porteño ante Guaraní. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Así es, repaso de la fecha 7 del campeonato, que todo indica, no es que todo indica, todo arranca mañana, digo, con Resistencia Ameliano, 17 horas. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula juegos para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que van en gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por 8º año consecutivo al Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia. Hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con los aromatizantes de ambientes en Aerosol Base puedes disfrutar de su fragancia floral, lavanda, primavera y bebé y agregar un toque de frescura y ternura y paz en el ambiente. Base, un mundo de limpieza. Vivir la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfrutar de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar Electroman en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroman.com.py. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear.
La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más del día de mañana, Sol de América, Guaireña juegan 19-15 en Villaliza. Ecopetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Ecopetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indanco SRL. Más de repaso en Carendé, General Caballero será local ante Olimpia a las 16 el sábado. En la Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. 12 de octubre, Tacuarí, el sábado 18:30. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más de efectividad contra la caspa. Clearmen. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller Asunción los sábados y domingos. Llama o envía a 60 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. El sábado a las 16 en Carendé, General Caballero de Mallorquín ante Olimpia. El partido será dirigido por David Ojeda y en el bar estará Alipio Colmán. Ya probaste sorteo, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bueno para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Si te llegaste del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto en planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dólar con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. El sábado 18:30 en Itagua, 12 de octubre ante Tacuarí, que dirigirá Gediría Zacarías y en el bar estará Fernando López. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Super el Plus Familiar Máximo y Doctor Plan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. Mazda CX-30, el arte de conducir. Domingo Nacional Libertad en cancha de Nacional 15:30. Derlis Benítez, el elegido para pitar este partido. En el bar estará Fernando López. Llego a recuperar el Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Y el último partido de la fecha, Cerro ante Guaraní en La Olla el domingo a las 18, arbitrado por Alipio Colmán y en el bar estará Ever aquí. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellanam 751 Casa Cobecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Como detalle relevante, de vuelta fuera de la designación Carlos Paul Benítez y otro que no aparece, Juan Gabriel Benítez. Y otro que yo pensé que volvía en primera era Julia Dosa. Está de cuarto, Nacional Libertad. Pero no volvió la fecha pasada. Dirigió intermedia. Está como cuarto. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea representa y distribuye Britam S.A. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Un Kia Absoluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10% de tu 0 kilómetro. Con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y puedes llevar un biciclo cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Creo que lo del Emilio Daer vale. Atención fuerte el presidente Guaraní. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info tapiti.com.py. En agosto Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium, Sublime. Y para los chicos 15% off. Seguinos en redes como Super Espuma. Gran loteamiento en la ciudad de Coronel Oviedo. Tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira. Con servicios básicos disponibles, contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa, las office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y convidado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar de Seguros tiene un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 51. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sabenos y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos, gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La posición es en guaraní bien franca, bien sincera, nos gusta el rendimiento, jugadores, lo incluye al cuerpo técnico. Nosotros, como es de esperar, creo que hemos formado un plantel ya desde el inicio del campeonato, un plantel bastante competitivo. Nosotros tenemos un plantel de jerarquía suficiente, más que suficiente, para no estar 11 en el plantel, el equipo. En la cancha es, digamos que muy insuficiente, y los resultados están a la vista. Eso no se puede soslayar. No sé si esa es una explicación suficiente, pero de ninguna manera puede ser una justificación. Nosotros no, yo al menos, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a justificar los fracasos, las derrotas, ni mucho menos. Y tampoco permito que mis colaboradores cercanos, inmediatos, vale decir cuerpo técnico, jugadores, intenten justificar las derrotas, porque comenzamos a justificar las derrotas, entonces no tiene ningún sentido participar en las competencias. Eso es un poco lo que te puedo decir, Arturo. Simplemente estoy haciendo un análisis de las probabilidades por las cuales, insisto de vuelta, no quiero justificar, simplemente estoy intentando buscar algún tipo de explicación que nos diga, bueno, esto no está funcionando por tal o cual motivo, ¿verdad? Ahí probablemente se puedan explicar las cosas desde mi punto de vista, al menos, ¿verdad? Porque nosotros no somos técnicos, Arturo, insisto, nosotros somos dirigentes, nosotros contratamos técnicos, nosotros contratamos jugadores, ellos son profesionales y ellos tienen que rendir como corresponde. Nosotros cumplimos y ellos tienen que cumplir, y a todas luces, en este momento, lo que ellos al menos nos entregan en contraprestación
no es suficiente. Eso se ve en la tabla de posiciones, Arturo. Sí se entiende, y te podés estar molesto, podés buscar una explicación como presidente guaraní, como más guaraní porque te conozco de familia y se debe sentirme profundamente. Emilio Dar, 3 goles en 6 partidos, ¿te parece? No me parece en absoluto. No me parece en absoluto, Arturo. Estamos absolutamente disconformes nosotros, la dirigencia del club. Yo quiero eso también poner de manifiesto, ¿verdad? 2 cosas principalmente. Estamos disconformes con esta situación, categóricamente. Lo hacemos saber al cuerpo técnico, lo hacemos saber al plantel, ¿verdad? Como corresponde, como gente decente. Estamos exigiendo resultados. Nosotros no solamente estamos exigiendo resultados, estamos exigiendo ver el fútbol que tenemos que ver nosotros con un plantel de guaraní de tal, envergadura. Que nosotros estamos convencidos de que tenemos un buen plantel, Arturo. Nuestro plantel tiene suficiente jerarquía para pelear los primeros puestos. En ese sentido creo que no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Y a eso vamos, En el fondo de la tabla está Guaraní, anteúltimo. ¿Y Jubero qué dice? ¿Vos le decís a Jubero qué pasa con Jubero? ¿Considerás que terminó? Disculpame por la pregunta, te lo hago con mucho respeto porque el fútbol es muy cruel. ¿Terminó el ciclo Jubero o no termina el ciclo Jubero en Guaraní? Bueno, te voy a contestar por parte porque son 2 preguntas. En primer término, el profesor Jubero, por supuesto que tiene sus explicaciones, tal vez, ¿verdad? Pero nosotros no queremos, insisto, a ver un poco, Arturo, si me hago entender. Nosotros somos dirigentes, nosotros no podemos entrar en tecnicismo con el preparador físico, ni con el psicólogo, ni con el director técnico. Nosotros necesitamos resultados, Arturo, para eso contratamos un cuerpo técnico. Es así de sencillo. Entonces no queremos entrar en otro tipo de consideraciones. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, Arturo, yo no conozco en el mundo un club que tenga un técnico eterno. Es más, tampoco hay dirigentes eternos, si vamos a ir al caso. Cada uno cumplimos nuestro ciclo, más tarde o más temprano. Entonces eso un poquito creo que puede responder en general a tu pregunta. Muy directa, muy franca, y si quisiera dejar a la reflexión, podría ser el propio Jubero el que toma la determinación de plantear, si fuese así. Arturo, yo quiero decirte, no me quiero referir al profesor Jubero, no me quiero referir a nadie en particular, pero yo quiero de vuelta darte una respuesta general con respecto a eso. Si yo soy director de un equipo, no de fútbol, un equipo de ventas, y no me salen los resultados, yo mismo probablemente dé un paso al costado por una cuestión de ética. Pero yo reitero, no me quiero referir en absoluto a nadie en particular. Es más, yo como presidente del club, y ahora me refiero a mí mismo, si no tengo los resultados de mi equipo, los resultados que yo espero de mi propio equipo, yo también voy a dar un paso al costado, y probablemente todo mi equipo finalmente, ¿verdad? Me refiero a mi equipo, me refiero a mis colaboradores cercanos, incluso a compañeros de directiva, etcétera. O sea, de alguna manera un poco el que está comprometido con su propia trayectoria, tal vez tome ese tipo de decisiones, ¿verdad? Yo lo haría. Y bueno, estás poniendo en la mesa toda la preocupación que generan vos. Hay que darle lectura comprensiva a la situación de Guaraní, más lo que viene y se suma, que esto puede ir sumando si no se saca el resultado ante Cerro, Emilio. Y Arturo, tal vez independientemente del resultado, nosotros queremos ver
otra actitud del equipo. Nosotros necesitamos ver un funcionamiento razonable del equipo. Eso es lo que todo el mundo espera. De hecho, si nosotros leemos la lista de jugadores del plantel, cualquiera diría que este plantel tiene que funcionar mejor, tiene que mostrar un mejor fútbol. Es simplemente eso lo que pedimos. Está bien. Bueno, Emilio, seguiremos charlando. Tenés que entender que